Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy emocionados de tenerlos aquí. La verdad es que tenemos un excelente webinar para ustedes sobre soldadura. Muy contentos de que nos puedan acompañar. Vamos a dar inicio al mismo. Para aquellos que no nos conocen, hablaremos muy brevemente sobre la historia de Hopsa. Este año cumplimos 75 años de estar en Panamá, un gran hito, un gran logro. Hopsa se funda en los años 40 como Hojalatería Panamá, de ahí nuestro nombre Hopsa. Tenemos, 75 años de estar fabricando en Panamá y lo seguimos haciendo. Tenemos 3 fábricas en la ciudad de Panamá, algo que nos llena de muchísimo orgullo. Nuestra fábrica de techos, donde fabricamos todos nuestros techos de zinc, nuestra teja metálica, la famosa teja gala, carriolas, perfiles metálicos, los Studi Tracks para los sistemas de gypsum. Aquí en el área de transísmica, donde estamos transmitiendo el día de hoy, nuestra fábrica de puertas y hojalatería, en el área de la pulida, el crisol, y nuestra fábrica de EPS, o mejor conocido como foam, donde hacemos nuestros sistemas de construcción livianos, como el PCH, en el área de Pacora. Igualmente tenemos nuestras 13 tiendas a nivel nacional, que hoy en día están todas abiertas y atendiendo al público. Y bueno, entendemos que ha sido un año bastante difícil para aquellos que no saben cuál es la mejor manera de contactarnos después de tantos cambios de horarios, de cuarentenas. Hoy en día tenemos varios canales en los cuales nos pueden localizar. Aquí les mencionamos, digamos, los 3 principales. Uno es nuestra línea de WhatsApp, en el cual pueden escribirnos 6550-1921. Pueden escribirnos a cualquier hora del día. Tenemos personal disponible para atenderlos en vivo de 6 de la mañana a 9 de la noche. Lo vamos a atender rápido, pueden hacer cualquier consulta, pueden cotizar, pueden comprar directamente desde el WhatsApp, muy eficiente. Igualmente tenemos nuestra tienda en línea, tienda.hopsa.com. Ahí podrán ver todos nuestros productos, en qué tienda hay disponibilidad. Pueden también cotizar y comprar sin ningún problema. En estos 2 canales digitales ustedes podrán elegir si quieren retirar en una sucursal una compra, si quieren que se lo entreguemos en su casa o en un lugar de trabajo. Hacemos entregas en todo el territorio nacional, así que eso no es ningún problema. Y bueno, nuestras sucursales están abiertas de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde y los sábados de 7:30 de la mañana a la 1 de la tarde, así que nos pueden visitar después de este webinar o mañana, si gustan, sin ningún problema, en la sucursal más cercana a ustedes. Bueno, algunas recomendaciones antes de iniciar. Va a ser un webinar muy bueno, así que si lo pueden ver desde una computadora para que puedan ver un poquito mejor, un poquito más grande, buenísimo. Si lo van a ver desde un celular y lo pueden poner en modo horizontal, bueno, verán las diapositivas un poco más grandes. Eso va a ayudar a que lo puedan apreciar mejor, así que eso se lo recomendamos. Va a tomar aproximadamente 45 minutos este webinar y luego daremos espacio a preguntas y respuestas. Haremos lo posible por responder la mayor cantidad de preguntas que ustedes tengan. Tenemos aquí a varios expertos para darle respuestas a todas sus consultas. Si les pido, por favor, hay una sección que se llama preguntas y respuestas. Favor escribir todas sus preguntas que tengan durante la presentación en esta sección, ya que es aquí donde estaremos leyendo las mismas. No escribirlos en la sección de chat, ya que no leemos esta sección. Y bueno, ¿por qué estamos aquí? Vamos a aprender muchísimas cosas. Digamos que las 3 cosas principales que vamos a aprender hoy. Vamos a aprender lo básico sobre la soldadura eléctrica y sobre todo la parte que es utilizada para verjas y techos. Vamos a aprender los criterios y pasos para la aplicación correcta de las soldaduras en verjas y techos. Y también, algo muy importante, vamos a aprender a identificar los errores comunes que ustedes van a poder ver cuando hay equivocaciones en estas soldaduras y cuando hay defectos. Así que vamos a llevarnos aquí unos aprendizajes bien importantes. Y bueno, con esto los dejo con nuestro experto en todos los temas que son soldaduras,
el ingeniero Esteban Lam. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que sea muy provechoso este webinar. Muchas gracias. Esteban, bienvenido. Gracias, Rafael, gracias. Buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Como les comentó Rafael, tenemos un tema súper interesante hoy, muy apasionante, el tema de la soldadura, que tiene muchas aristas y es todo un arte y una ciencia, como dicen, ¿no? La soldadura involucra muchos aspectos técnicos y muchos aspectos también artísticos y de mucho conocimiento y de mucha artesanía. Algunos de los puntos básicos que vamos a cubrir, una agenda así bastante ambiciosa, pero vamos a mencionar algunas cosas importantes aquí. Vamos a ver cuáles son los componentes para soldar, que se necesitan para soldar. Vamos a ver algunos pasos, algunas ideas sobre el tema de las verjas, cómo es la correcta soldadura en materiales de herrería, cómo saber si está bien o no está bien soldado un trabajo de soldadura de herrería. Vamos a hablar también de aplicaciones en estructuras livianas, básicamente utilizadas las que se utilizan para techos. ¿Qué hacer si hay algunos errores en soldadura? ¿Cómo se pueden reparar? Mencionar algunos temas de mantenimiento preventivo, pintura y bueno, muy denso el material que tenemos para el día de hoy. Eso sí es un tema introductorio, un material introductorio básico para que funciona tanto como el que está empezando en soldadura como el que tiene algún tipo de conocimiento ya también avanzado. Entonces, iniciamos con los conceptos básicos de soldadura. Vamos a irnos a la fuente, a la base, lo principal, lo más importante. En primer lugar, mencionar que la seguridad es lo más importante. La seguridad y la salud de cada uno de nosotros es lo primero. Es muy importante tener mucho cuidado, ya que en la soldadura estamos manejando un proceso que es peligroso. Siempre tener cuidado en seguir las instrucciones de seguridad en los manuales de operación de las máquinas, los empaques de los consumibles, todos ellos están marcados y muestran la información que hay que tener en cuenta de seguridad. Los rayos que emite la luz de la soldadura, esa que vemos allí, que siempre nos tapamos la cara, es muy importante protegernos de esos rayos. Esos rayos pueden queman la piel, así mismo como nos quema el sol la piel, los rayos de soldadura nos queman la piel también. Nos pueden quemar los ojos, es lo que llaman eso de encandilarse con los rayos de la soldadura. Es muy importante utilizar protección ocular, o sea, taparse con una máscara apropiada, y protección corporal, también taparse las partes expuestas, porque si no vamos a sufrir quemaduras de diferentes rangos. La corriente eléctrica, las máquinas de soldadura involucran corriente eléctrica que puede causar severos problemas y puede inclusive causar la muerte, así que tenemos que tener mucho cuidado. Nunca debemos tocar el electrodo directamente con la máquina encendida y la tierra o la pinza o el trabajo que estamos realizando. Eso es muy peligroso, hay que tener mucho cuidado con eso. Son cosas básicas, pero es importante conocerlas y manejarlas. Siempre tenemos que tener ropa que nos aísle, guantes y ropa que nos aísle del trabajo que estamos realizando. Los humos y los gases que emite la soldadura son peligrosos. Inhalarlos directamente no es recomendable. Debemos mantenernos alejados del humo, siempre agarra hacia arriba y tenemos que mantenerlos alejados de nuestra respiración. Y si no es posible, entonces utilizar protección respiratoria apropiada, ¿no? Con filtros para humo y filtros para gases. Y bueno, en ese mismo tema, mantener siempre buena ventilación, ¿no? Que el área de trabajo esté bien ventilada y que los humos y los gases se puedan disipar apropiadamente. Todos estos puntos son muy importantes y lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer cualquier trabajo de soldadura. Aparte de otros temas como prevención de incendios, porque tenemos chispas, no podemos tener una lata de pintura al lado donde estamos soldando, cosas así por el estilo que son básicas, pero que tenemos que tener cuidado y es importante revisar todo eso. Continuando con los temas básicos de la soldadura. ¿Qué es la soldadura por arco eléctrico? La soldadura por arco eléctrico es un proceso mediante el cual unimos dos piezas de metal, ¿sí? Las unimos mediante un arco eléctrico que se genera por el flujo de una corriente eléctrica a través de ese pequeño espacio que es la punta, la separación que hay entre la punta del electrodo y la pieza de trabajo. Esa separación pequeña que hay ahí genera una resistencia y como pasamos una corriente por ahí, un flujo de carga eléctrica es lo que es la corriente, ahí se genera una resistencia y produce esa cantidad de calor que lo que hace es fundir el metal que estamos soldando y el electrodo que estamos usando, lo derrite, literalmente lo derrite, y ahí entonces acomodamos el metal derretido antes que se solidifique, antes que se endurezca. Eso es lo que es el proceso de arco eléctrico de soldadura. ¿Qué se necesita para soldar? Bueno, lo principal, una fuente de potencia, o lo que llamamos máquina de soldar, eso es lo principal. Necesitamos ese material de aporte o ese electrodo, que es lo que hace el contacto con la pieza que estamos soldando para generar el acto eléctrico. Aquí hago una pequeña anotación en el tema de seguridad, porque es muy importante.
Si ven, ahí está anotado un documento ANSI Z49.1, es un documento que pueden conseguir en internet en español y es un documento muy completo en todos los temas de protección personal y de soldadura, de seguridad en soldadura. Les recomiendo que quiera buscarlo en cualquier navegador, ponen ANSI Z49.1 en español y ahí les da toda la gama completa de aspectos de seguridad en la soldadura. Muy importante que los que se dedican a eso y tienen o quieren conocer más sobre temas de seguridad en soldadura, busquen ese documento y lo tengan a mano. Es de descarga gratuita, es un documento de uso público. Muy bien, continuando entonces con el proceso básico de soldadura. Nosotros, en la soldadura existen más de 100 procesos diferentes. O sea, esto es un mundo completo. Nosotros hoy nos vamos a concretar en un proceso de soldadura, que es el proceso SMAW, son las siglas en inglés, Shielded Metal Arc Welding, o soldadura de arco eléctrico con metal revestido. Eso es lo que significa SMAW. Utilizamos la sigla en inglés, yo recomiendo siempre utilizar la sigla en inglés porque es una sigla internacional. Cuando utilizamos siglas en español, en un español de un país significa una cosa y en un español de Panamá significa otra cosa, entonces siempre mantenerlos con el estándar internacional para entendernos todos, ¿no? Ese es el proceso preferido, digamos así, es el más común, es uno de los más sencillos de utilizar. Se conoce también como soldadura de varilla, se llama soldadura de varilla porque lo que utilizamos directamente para soldar se parece a una varilla, es una varilla de metal, es una varilla de metal. Y podemos utilizar máquinas AC o DC, ahora vamos a hablar más un poquito de eso. Son máquinas que son económicas, son máquinas que son pequeñas, portátiles, no requiere de muchos aditamentos especiales para realizar la soldadura, o sea, son elementos sencillos, es muy flexible, este es el proceso preferido por eso. No es el más fácil de aprender a soldar, pero sí es muy flexible y muy baja la inversión para empezar a hacer trabajos de soldadura. Bueno, el electrodo, como les mencionamos hace un momento, es una varilla de metal, directamente una varilla en el caso de los aceros, de lo que vamos a estar hablando nosotros, de herrería y techos, es una varilla de acero de bajo carbono y está recubierta, ¿sí? Ella tiene como un recubrimiento fundente. Aquí vemos un pequeño electrodo, él tiene un recubrimiento, el metal está en el centro y está recubierto. Eso que está recubierto, ese revestimiento, tiene varias funciones. Entre una de ellas, la más importante, es proteger el charco de soldadura. O sea, lo que fundimos ahí, que está derretido el metal en ese momento que estamos soldando, ese revestimiento se quema y con esos gases que emanan, protege que no se contamine la soldadura cuando lo estamos realizando. Esa es la principal función del revestimiento. Además de generar lo que se llama una escoria, que era como una capita de basura, digamos así, que queda encima del cordón, pero que lo protege, hace que se enfríe más lento, lo protege del oxígeno del aire, de la humedad, de muchas cosas. Eso es muy importante. Pareciera que es algo sucio, pero es necesario para que la soldadura quede bien. Eso es muy importante. Aquí tenemos, digamos, un pantallazo rápido de los elementos principales de un circuito, de un proceso de soldadura SMAW. Tenemos ahí a mano izquierda, arriba, la máquina de soldar, que puede ser una máquina AC o DC. AC quiere decir corriente alterna, y DC quiere decir corriente directa, ¿sí? Las máquinas funcionan, la electricidad que nosotros recibimos en los tomacorrientes que recibimos en nuestras casas, la energía que recibimos es corriente alterna. Entonces hay máquinas que pueden utilizar directamente corriente alterna, obviamente transformando las corrientes y los voltajes por medio de transformadores internos. Ellos dentro de la máquina tienen unos transformadores que en este caso disminuyen el voltaje y elevan la corriente para poder pasar una corriente grande en el punto de soldadura. Y también hay otras máquinas, las que son DC, que además de los transformadores tienen unos rectificadores, se llaman, que hacen que la corriente sea constante. Si ya no tenemos esa fluctuación de la corriente alterna, sino que la corriente es constante cuando sale por la soldadura. Ahí está la máquina de soldar. Si ven las líneas, tenemos un cable que llega hasta el electrodo, el portaelectrodo y el electrodo. El portaelectrodo es el sujetador con el cual ponemos el electrodo directamente. Ahora se los voy a mostrar un poquito mejor cuando veamos los elementos principales, pero ese portaelectrodo lo que hace es sostener la varilla que cuando toca la pieza de contacto hace el arco eléctrico, ¿sí? Entonces, eso como quien dice los elementos principales. Tenemos la máquina, el portaelectrodo, la varilla o electrodo y los cables de conexión, todo eso. De la máquina hacia la pieza de trabajo también sale un cable que se llama el cable de tierra o cable de ground, mejor conocido como cable de ground, le llaman, y que tiene una pinza que muerde entonces la pieza de trabajo para completar el circuito eléctrico. Necesitamos que ese circuito esté completo para que funcione. Si quitamos la pinza, no va a haber arco eléctrico y no va a haber soldadura. Dos esquemas muy comunes. Nosotros podemos tener en el circuito eléctrico la máquina con polaridad directa, y en ese caso el electrodo está conectado al lado negativo de la máquina, así como lo ven acá arriba. La pieza de trabajo es positiva. En este caso, la corriente eléctrica fluye
de la máquina hacia la pieza de trabajo. El otro método de usarlo es se puede intercambiar el electrodo con el cable de ground y tenemos entonces polaridad invertida. En este caso, el portaelectrodo va conectado al terminal positivo y el ground o la tierra va conectado al terminal negativo y a la pieza de trabajo. En este caso, la corriente fluye desde la pieza que estamos soldando hacia el electrodo. Es una cosa bien interesante, ¿no? Porque no vemos el flujo de corriente, es algo que no se ve, pero cambia mucho las particularidades de cómo se suelda. Los electrodos funcionan diferentes si está conectado en polaridad directa o polaridad invertida. Y generalmente hay electrodos diseñados para ambas posiciones o para ambas conexiones o para una u otra conexión. Eso es algo que también hay que verlo en la literatura del electrodo que estamos utilizando. Hablando de electrodos, vamos a hacer un par de anotaciones aquí. Los electrodos se denotan por esos 4 números. Empieza con una letra E, que es de electrodo. Tiene 2 numeritos siempre ahí, que puede ser 60, 70, 80, 90. Esos 2 numeritos indican la resistencia del metal del que está hecho el electrodo. Esta varilla de metal que está hecha ahí, esa de 60, por ejemplo, en este ejemplo que tenemos aquí, 60.000 libras por pulgada cuadrada. Eso es lo que significa el 60 en esa nomenclatura. 60.000 libras por pulgada cuadrada de resistencia de fluencia. Esa es la fuerza o el esfuerzo que resiste el metal del que está hecho la varilla antes de deformarse permanentemente. Eso es lo que se llama la resistencia a la tensión. Antes de romperse, perdón. El siguiente dígito es la posición, el último dígito, el penúltimo dígito, la X que está ahí. Por ejemplo, el número 1 es un electrodo que es para toda posición. Ahora les voy a explicar un poquito eso de cómo funcionan las posiciones. Hay diferentes posiciones de soldadura. De hecho, hay 4 bien definidas en lo que es placa y hasta 6 en lo que es tubería. El último número indica el tipo de corriente, lo que hablamos hace un minuto, de corriente con el que se puede soldar ese electrodo y de qué está hecho el recubrimiento del electrodo, porque hay diferentes tipos de electrodos. Hablemos de los 2 electrodos más comunes para el tema de herrería y techos, o de verjas, soldadura de verjas, de puertas y ventanas y todo, y lo que es techos. El 6011 es un electrodo de corriente AC o DC con electrodo positivo. Miren, este lo dice que tiene que hacerse con electrodo positivo. El recubrimiento de este electrodo 6011 es papel, literalmente. Está hecho de celulosa y potasio. Eso hay una combinación ahí y ese papel se quema cuando se hace el arco eléctrico. Ese papel cuando se quema genera esos gases que hablamos hace un rato, ¿no? El electrodo 6011 tiene un arco fuerte, tiene una buena penetración, quiere decir que cuando yo hago el arco eléctrico fundo bastante de la pieza que estoy soldando, ¿sí? Eso se llama que tenga buena penetración en el electrodo. Es para toda posición y generalmente, o lo más recomendado es para aceros al carbono, aceros al bajo carbono, o sea, lo que son planchas de hierro negro, platinas, ángulos, todo ese tipo de piezas que usamos en herrería. También tubos que usamos en estructuras livianas, ese tipo de cosas así. Es un electrodo muy versátil de uso casi universal. El otro electrodo que les menciono aquí es el electrodo 6013. En este caso también se puede usar en AC o DC, pero sin electrodo negativo, polaridad directa. En este caso el 6013 tiene el recubrimiento de rutilo, se llama rutilo, que es óxido de titanio, y también tiene potasio ahí. En este caso, el 6013 también el recubrimiento tiene hasta un 10% de polvo de hierro. O sea, este recubrimiento que está aquí tiene polvo de hierro que cuando se derrite también penetra y mete material a la soldadura. Bien, vamos a hablar un poquito sobre las posiciones de soldadura. Vamos a hablar un poquito aquí para poder mencionarle bien esto. Vamos a hacer una pequeña demostración aquí. Permítame un segundo. Si vemos aquí, por ejemplo, estas 2 placas, tengo 2 placas en mis manos, vamos a explicar un poquito sobre las diferentes posiciones de soldadura. Pero antes de las posiciones, veamos los 2 tipos principales de soldadura. Tenemos 2 tipos principales. La soldadura de filete, cuando hablamos de soldadura de filete, es aquella que se aplica o que se coloca en una junta en T, ¿sí? En una esquina, por así decirlo. En esta esquina que se forma aquí, en esta posición que se forma aquí, aquí yo pongo el filete. Eso se llama una soldadura de filete. ¿Okay? El otro tipo de soldadura, que es las 2 más comunes, el filete, y la otra es la soldadura de ranura o soldadura a tope. Si yo agarro las 2 placas y en vez de tenerlas así en ángulo, las tengo a tope, en esta posición de acá. Esos son los 2 tipos de soldadura principales. De filete, cuando estamos las placas en ángulo, y de ranura, cuando las 2 placas están una a continuación de otra, que forman una línea, digamos así. Esa ranura puede tener diferentes formas, dependiendo del material, hay que biselarlo o no biselarlo, pero en términos generales es una soldadura de ranuras. Entonces, cuando hablamos de posiciones, hay posición plana. Cuando yo tengo un filete y tengo en esta posición, esta es la posición plana. Si yo sueldo así, en esta posición, es posición plana. Si sueldo así, es posición horizontal. ¿Ok?
porque sueldo de lado aquí, en esta posición horizontal. Si sueldo así, vamos a ponerlo verticalmente, sueldo así verticalmente, subiendo aquí, por ejemplo, es posición vertical, un filete vertical, y si sueldo acá arriba, es posición sobre cabeza, se llama. Soldando acá arriba, entonces tenemos posición sobre cabeza. Son las 4 posiciones: plano, horizontal, vertical y sobre cabeza. Es en filete. En placa exactamente lo mismo. Tengo placa en posición plana, que es la posición 1G, placa horizontal, digamos que sería en esta posición de aquí, y sueldo aquí así. Esto es posición horizontal. Cuando lo tengo en posición vertical es que estoy soldando en esta línea subiendo así. ¿Sí? Esta es posición vertical. Y posición sobre cabeza cuando las placas están literalmente sobre cabeza. La posición 4G. En placa tenemos 1G, 2G, 3G y 4G. Esos son los conceptos básicos. Hay otros más complicados que son en tubería y otras cosas para aplicaciones más complicadas, pero básicamente esos son 4 posiciones. Aquí había un pequeño resumen, como lo pueden ver allí, pero es importante que sepamos que las posiciones son importantes porque dependiendo de la posición cambian la intensidad de corriente, cambian varias cosas, hay varios aspectos ahí que cambian. Muy bien, vamos a realizar nuestra primera encuesta, a ver si estamos prestando atención a los primeros minutos de presentación. Así que les voy a pedir ahorita que nos den respuesta a la primera pregunta. Vamos a ver, iniciamos la encuesta en este momento. La pregunta es, ¿qué se necesita para soldar? Y tenemos 4 opciones ahí. Les pedimos que las marquen, la que es la opción, piensan ustedes que es la respuesta. Máquina de soldar, electrodo, equipo de seguridad y todas las anteriores. Vamos a dar unos cuantos segundos adicionales. Muchas gracias por todas esas respuestas. Muy bien. Estamos casi listos ya. Parece que sí hubo buena atención en los componentes principales. ¿Qué se necesita para soldar? Vamos a finalizar la votación en 2 segundos. Muchas gracias. Aquí le comparto los resultados. ¿Qué se necesita para soldar? Todas las anteriores. Necesitamos la máquina de soldar, necesitamos los electrodos y muy importante, necesitamos el equipo de seguridad. Los 3 son importantes, pero no podemos soldar si falta alguno de los 3. Por eso la respuesta correcta era todas las anteriores. Muy bien, muy bien. Parece que estamos prestando atención muy bien. Así que vamos bien, vamos bien. Continuamos entonces. Componentes para soldar. Ya que mencionamos eso y ya vimos cuáles son los principales, vamos a mencionar entonces ahora, hablar un poquito de eso. En Hopsa tenemos disponibles equipos, accesorios y equipos de seguridad para realizar los trabajos de soldadura que estamos mencionando en este seminario. Manejamos estas marcas que ven aquí, Lincoln Electric, tanto en máquinas como en electrodos de soldar. Kiswell también en electrodos de soldar, Steyr Welding en inversores y Ram Welders en máquinas AC de buena calidad. Así que estos son directamente las marcas principales de nuestros equipos. Vamos a empezar hablando de las máquinas de soldar. Hemos dividido aquí las máquinas de soldar en 2 tipos, digamos, las máquinas de soldar convencionales, ¿sí? Y las máquinas de soldar inversoras, que vamos a mencionar después. Las máquinas de soldar convencionales son estas que vemos aquí, son máquinas que reciben corriente alterna de la red eléctrica y transforman esa corriente, aumentan el amperaje, los amperios de la corriente la suben y bajan el voltaje y entonces lo suministran a la máquina de soldar. Podemos tener máquinas que son AC, como las RAM, son solamente máquinas AC. Hay disponibles de 150 amperios, 200, 250 amperios, es decir, de varias capacidades dependiendo del trabajo que vamos a hacer. Si estamos haciendo trabajos muy finos, delicados, no necesitamos más que 150 amperios, pero si tenemos que hacer tubería y algunas cosas, tubos y estructura un poquito más pesada, podemos llegar hasta 250 amperios en AC. Tenemos también aquí en máquinas convencionales la todoterreno Lincoln ACDC 225, una máquina muy reconocida en el mercado que permite soldar tanto en AC como en DC. 125 amperios en DC y 225 en AC. Esa es una máquina también muy robusta, muy duradera, muy buena para todo tipo de aplicaciones. Esa tiene un rango digamos, más amplio que la anterior. Pero permite sobre todo soldar en DC también, que no permite la RAM. El otro tipo de máquina de soldar que no es convencional son los inverters. O sea, así como escuchamos los aires acondicionados inverters, las refrigeradoras inverters, todo eso. Bueno, en máquinas de soldar también hay máquinas inverters. Eso significa que son
de menor consumo, son máquinas portátiles muy pequeñas, no pesan casi nada, son mucho más compactas que las máquinas de soldar convencionales. Y también tenemos disponible acá en Hopsa, de la serie de Lincoln, el Bulldog, la línea Bulldog, que es una máquina de soldar con un motor incorporado y un generador incorporado, que uno le pone gasolina y ella arranca ese motorcito, genera electricidad y con ella puede soldar. En el caso que no tenga electricidad en el lugar donde está haciendo el trabajo, o sea, un proyecto nuevo que está empezando, ahí podemos utilizar una motosoldadora, en este caso de gasolina, la tenemos disponible también en Hopsa. Continuando, vamos a ver una pequeña comparación entre las inversoras y las máquinas convencionales, ¿sí? La máquina convencional, como dijimos, tiene transformadores, es a base, digamos, de cable, de cobre, puros transformadores internamente, y con eso convierte la electricidad de la red a la electricidad que necesitamos para soldar. En cuanto a los inversores, utilizan sistemas electrónicos, tarjetas electrónicos y capacitores para convertir la corriente y generar la corriente que se necesita para soldar. Ventajas de la inversora, del inverter: es más pequeña generalmente, más portátil, más liviana, consume menos energía, así mismo como todos los sistemas inverter consumen menos energía porque generan de manera diferente con la electrónica. Generalmente son autorregulables, o sea que se pueden usar tanto en 110 como en 220, la mayoría de los inversores. Y la convencional, bueno, son máquinas un poco más robustas, las máquinas convencionales, porque como no tienen electrónica interna también, no se ven afectadas por las variaciones y las fluctuaciones de la corriente eléctrica. En general, si comparamos dos máquinas de una misma marca, las máquinas convencionales en general son más económicas que los inversores. Muy bien, continuamos. ¿Cómo ajustar esa máquina de soldar? Después que tenemos nuestra máquina de soldar, vamos a empezar a hacer algunas cosas. Aquí hay unas guías, unos lineamientos básicos de los diferentes usos de los electrodos con las máquinas de soldar que hemos mencionado aquí. Por ejemplo, el 6013, como mencionamos hace un rato, es un electrodo que tiene superficie o recubrimiento de rutilo, que se puede utilizar para aceros de láminas delgadas y también láminas galvanizadas, pero más que todo en material delgado. El arco es suave, no penetra tanto en la superficie, entonces es bueno para materiales delgados. El 6011 es el recubrimiento de celulosa que hablamos hace un rato, uso general, se puede usar tanto en lámina galvanizada como negra, pero láminas, digamos, un poquito más gruesas. En este caso tengo mayor penetración y tengo que tener cuidado de no perforar lo que estoy soldando. Y los electrodos, el 7018, que es uno que no habíamos mencionado hasta ahora, se llama un electrodo de bajo hidrógeno y esto está diseñado básicamente para estructura, para el nivel de estructura pesada. No vamos a soldar ya cosas más pesadas, vigas, esas dos cosas así. Muy importante, los amperios. Aquí hay una tabla que le dice más o menos una guía de los diferentes amperajes que se necesitan en cada electrodo dependiendo de la polaridad, perdón, del tipo de corriente que estamos usando, AC o DC. Como regla general, a mayor diámetro del electrodo, porque los electrodos vienen en diferentes diámetros, 1/8, 332, 316, hay diferentes tamaños del electrodo. A mayor tamaño del electrodo necesitamos mayor corriente, ¿sí? A menor diámetro, menor corriente. Pero también eso se ve influido por la condición superficial de lo que vamos a soldar, si tiene óxido, si tiene otras cosas. La posición también afecta. Si voy a soldar sobre cabeza, necesito generalmente más corriente que si estoy soldando en plano. Cosas así, todo eso influye, pero esto es una regla, digamos, números generales que pueden servir de arranque para empezar a soldar. Una también ilustración muy buena para esto, por ejemplo, un electrodo 6011 de 1/8, que es uno de los más clásicos, puede requerir entre 75 y 120 amperios, pero una vez que nosotros arrancamos a soldar, si vemos que no nos está saliendo bien, podemos verificar físicamente con un pedazo de lámina que no sea parte del trabajo, hacemos una prueba en esa lámina. Por ejemplo, aquí nosotros seteamos nuestra máquina en 100 amperios y tiramos un par de cordones con el electrodo y vemos cómo se ve el electrodo. Generalmente lo recomendable es que el grueso del cordón esté entre 2 y 3 veces el tamaño del electrodo. O sea, si tenemos un electrodo de 1/8, entonces el grueso del cordón te recomienda que sea 1/4, más o menos, o sea, 2 veces el tamaño del electrodo. Es una regla general, no quiere decir que sea algo siempre, pero ahí nos damos cuenta. Cuando el amperaje está muy bajo en el cordón de arriba, el cordón queda delgadito y abultado. Cuando el amperaje está muy alto, queda muy chorreado y aplastado. Y cuando el amperaje está bien, entonces ya se ve con un tamaño y una forma correcta. Acá lo ven de frente, más o menos también. El tamaño del electrodo, cuando el amperaje está muy bajo, queda así abultado y queda angostito, queda muy angostito, se ve que está abultado, no penetra bien, no suelda bien, es posible que quede falsa esa unión ahí. Si la corriente está muy alta, ese cordón tiende a achatarse así, a tener mucha salpicadura también, esas chispas que vemos que se ven muy bonitas, pero que no siempre son buenas para la soldadura.
Y si el cordón está bien, lo van a ver más limpio y con una forma así redondeada, de un tamaño más o menos 2 a 3 veces máximo el diámetro del electrodo. Es un número así como una regla general. También eso se ve afectado por la velocidad de avance. Si estoy soldando muy rápido, aunque tenga buen amperaje, me va a quedar también abultado y angostito el cordón. O la longitud de arco, es decir, la distancia que tengo entre el electrodo y la pieza de trabajo. Cuando yo empiezo a soldar, eso hago arco aquí y tengo que mantener un espacio, eso no queda pegado toda la distancia, sino que tiene que haber una pequeña separación entre el electrodo y la pieza de sol que estamos soldando. Eso se llama longitud de arco. Si yo lo tengo más grande o más chico, también afecta la forma del cordón y afecta el trabajo. El trabajo de soldadura influye mucho o está muy regulado por el pulso que tenga la persona. El soldador, lo primero que tiene que tener es buen pulso. Y para poder mantener eso en el aire a la distancia apropiada y realizar los movimientos apropiados. Eso es algo muy importante. Bien, vamos a hablar un poquito de consumibles y accesorios. Los diferentes consumibles. Como hablamos ya, hemos mencionado los diferentes electrodos que tenemos. 6011, 6013, 7018. Tenemos disponible para ustedes en diferentes diámetros. Ya lo mencionamos un poquito. Algunos de los accesorios, los portaelectrodos, los terminales de soldar, los cables que se necesitan para conectar, todo eso está disponible en Hopsa. Y muy importante, como mencionamos, los productos de seguridad que tenemos disponibles también. Esto lo vamos a ir a ver a continuación en breve. Por ejemplo, nosotros tenemos las máscaras para soldar, ¿sí? La máscara para soldar, tenemos máscara de soldar electrónica, es decir, que esto tiene un vidrio aquí que es automático. Cuando él sensa la luz del arco eléctrico se oscurece. Una vez que usted tenga la máscara de soldar puesta y empieza a soldar, el vidrio que está en la pantalla se pone oscuro automáticamente. Tiene un tiempo de respuesta de milisegundos y le protege la vista. También tenemos las caretas de soldar que son convencionales, en las cuales tenemos simplemente un vidrio transparente en la parte de abajo y cuando vamos a soldar bajamos la cabeza y nos tapamos con el vidrio oscuro. Este sí tiene un vidrio que viene regulado por la sombra del vidrio, 9, 10, 11, 12, es la más oscura para los procesos de mayor luminosidad. Por ejemplo, un número 11 funciona, 10, 11 funciona bien para la soldadura de varillas que hemos estado hablando aquí. Lo otro que les acabo de mencionar es el portaelectrodo, para que se vea un poquito mejor acá. Este es el portaelectrodo, generalmente lo que se utiliza para soldar, y aquí está sujetando un electrodo. El electrodo se pone en esta punta de aquí. Muchas personas, la forma básica de ponerlo es así en ángulo, ¿sí? Pero muchas personas también les gusta ponerlo así, hacia arriba, sobre todo si está soldando sobre cabeza. Hay soldadores también que cuando además de ponerlo aquí, doblan el electrodo para tener cierto alcance o poder llegar a ciertas áreas difíciles, ¿no? Esto depende mucho de la posición de lo que estemos soldando en el momento y de la habilidad del soldador. El proceso de soldadura tiene que realizarse de una manera cómoda. Cuando uno está soldando, tiene que estar en una posición relajada y concentrado solamente en lo que estamos haciendo. Si estamos en una posición incómoda, eso puede generar defectos y generar problemas en la soldadura. Vamos a continuar aquí. Muy bien, nuestra respuesta número 2. Vamos a ver si hacemos una pequeña votación. Empezamos ya. ¿Cuántos amperios se necesitan para soldar con electrodo 6011 de un octavo? Aproximadamente. ¿Cuántos amperios se necesitan para soldar con electrodo 6011 de un octavo? Muy bien, muchas gracias por todas esas votaciones. Vamos a finalizar ya. Tenemos bastantes resultados. Muy bien, comparto los resultados para que los miren un segundito. La respuesta correcta es 75 a 120 amperios. Ese es el rango correcto. Ahí más o menos hay que buscar el amperaje correcto para un electrodo 6011 un octavo. Como les mencioné, depende de varias circunstancias. Pero ahí en ese está el rango. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos a meternos un poquito más específicamente en la aplicación de soldadura en soldadura de verjas, de herrería en general, ¿sí? Como hemos mencionado, todos estos materiales que utilizamos para la soldadura de herrería, de verjas, de puertas, de ventanas, cercas para ventanas, cercas para casas,
es acero de bajo carbono. Y lo que estamos recomendando en este webinar son electrodos que se utilizan en acero de bajo carbono. Este bajo carbono quiere decir que es un máximo de 0.25% de carbono. No se recomienda el uso de piezas de hierro fundido. Hay algunas piezas que son muy difíciles de soldar, son las piezas de hierro fundido. En Hopsa tenemos disponibles barras lisas, barras entorchadas, platinas, todo eso, accesorios de la línea de Arteferro también, que son de hierro forjado, que se puede soldar fácilmente. Eso es muy importante porque cuando el porcentaje de carbono es alto en el acero, es otra historia. La soldadura es mucho más difícil de soldar y ese tiene que ser otro seminario. Muy bien. Cuando vamos a hacer una verja o vamos a hacer algún diseño para la cerca de nuestra casa, es muy importante o recomendamos hacer un diseño o un diagrama inicial de cómo lo quiero hacer, qué es lo que quiero hacer, más o menos hacer los diseños a escala también para ver los grosores de los tubos, porque es diferente ver el tubo solito así a verlo en combinación con otros tubos. Entonces, esto es muy importante para cuantificar los materiales que voy a utilizar en mi cerca o en mi puerta o en lo que vaya a hacer. Y obviamente para también cotizar la mano de obra, para que no diga, no, el trabajo era más o era menos. Es muy importante hacer un diseñito, aunque sea algo básico, a mano alzada, pero que ayude a saber y a controlar el presupuesto, porque cuando hacemos el dibujo sabemos contabilizar la cantidad de materiales y eso no se nos pasa. Así podemos calcular no solamente la cantidad de materiales que necesitamos, sino también cuánta junta más o menos va a haber de soldadura. Una regla general, sobre todo para los que se dedican al trabajo de herrería, una regla general es que una varilla de 1/8, que trae más o menos como 16 pulgadas de largo, una varilla rinde, cuando la sueldo, rinde 3 pulgadas de largo de soldadura. 3 pulgadas es algo como así más o menos. Entonces ahí podemos más o menos tener una idea de cuánta soldadura se nos va en un trabajo de herrería en general. Hay que revisar todo eso y sacar las cantidades y ver cómo vamos a soldar todas esas juntas. Obviamente cuando ya tenemos los materiales y vamos a empezar el trabajo de soldadura en sí, hay digamos 2 trabajos básicos en el tema de soldadura cuando vamos a armar un trabajo de soldadura. El primero es el tema de puntear las piezas. O sea, nosotros vamos a empezar a armar, tenemos nuestra mesa de trabajo y vamos a empezar a armar, cortar los tubos y ponerlos en posición. Y cuando tengamos todo más o menos en posición, empezamos a puntear las piezas, la varilla con el colocho, el tubo con la varilla. Empezamos a poner puntos de soldadura para tener la estructura o la verja, en este caso, armada completamente. Y cuando ya está todo armado completamente, que tenemos las medidas correctas, porque ahí nos damos cuenta de las medidas, entonces procedemos a hacer lo que se llama resoldar. Resoldar ya es entonces meterle cordones continuos y definitivos a cada una de esas juntas, ¿sí? Aquí pueden ver, por ejemplo, el tema de cómo se puntea una estructura que se está armando sobre una mesa de trabajo. Cuando hablamos de puntear es eso, no es acercar el electrodo al metal, acercarlo un poquito y separarlo un poquito. Ahí se hace el arco eléctrico. Después que se hace el arco eléctrico, tenemos que mantener esa separación, que es la longitud de arco, y ponemos el punto. Un segundo, hacemos el puntito de soldadura y lo quitamos. Ese es lo que es el punto de soldadura. Luego que ponemos todos esos puntos, tenemos todo armado, y tiene que quedar de una manera segura, tienen que ser puntos fuertes, que no se rompan con la mano, que no se rompan fácilmente, sino que aguanten la manipulación de la verja, porque vamos a tener que darle la vuelta para puntearla por el otro lado y tiene que aguantar los puntos de soldadura esa manipulación. Después que ya tenemos todo armado en la mesa de trabajo, tienes los puntos, verificaste las medidas, está toda escuadra, no está un tubo torcido o no se pasó de la medida que después no entra en el marco de la puerta o en el espacio de la verja, entonces procedemos a resoldar. Cuando vamos a resoldar es lo mismo, se hace el arco eléctrico con el electrodo, lo mantenemos ahí, pero entonces vamos a ir avanzando y depositando o soldando la junta continuamente. Es muy recomendable que cuando hacemos esos cordones en las juntas, sellemos toda la junta, porque sobre todo en las verjas y en las cercas de casas que están expuestas a la intemperie, si no sellamos toda la junta y nos quedan juntas sin soldar, se va a meter el agua por ahí y va a generar corrosión. Esos espacios que quedan escondidos ahí sin soldadura, no sellados, son puntos de corrosión en el futuro. Muy importante cuando hacemos el resoldado, cuando aplicamos toda la soldadura, es que hagamos lo que se dice repartir el calor. Repartir el calor significa que no vamos a soldar esta esquinita completa y soldamos una más esquinita, o vamos a ir soldando, el repartir el calor significa repartir en toda la pieza y soldando. ¿Para qué? Para que el calor de la soldadura no me tuerza el trabajo, porque cuando metemos mucho calor en un mismo lugar se puede torcer y eso es algo muy común. Muy bien, muy importante. ¿Cómo sabemos si lo que estamos soldando está bien soldado o no? Yo siempre digo, lo principal es la apariencia. Si se ve bien, es probable que esté bien. Pero si vemos algo como lo de la foto,
es muy probable que no esté bien, porque se ve, o sea, a simple vista vemos que se ve mal, ¿no? Entonces, ese es el primer juicio. Hay que tener ojo y mirar, oye, ¿esto se ve bien o no se ve bien? ¿Y qué significa verse bien? Bueno, que haya continuidad. En la soldadura nosotros lo que queremos es continuidad, uniformidad, o sea, que los cordones se vean parejos, que no haya grumos, que no haya abultamientos, que no haya huecos como en la foto que tenemos aquí. Y lo que mencionamos hace un rato, no dejar juntas sin soldar. Por ejemplo, aquí obviamente el agua se va a meter, y bueno, aquí va a escurrir porque tiene bastantes huecos, pero si tenemos una junta que no está soldada, esa parte se va a acumular el agua también, se puede acumular el agua. Entonces, lo primero para saber si está bien soldado es mirarlo y ver si se ve uniforme, si se ve continuo, si no tiene huecos, si no tiene porosidades. Hay porosidades que son permitidas cuando son muy pequeñitas, cuando son muy grandes y son obvias a la vista, que usted la ve de lejos, entonces no son permitidas. Eso, básicamente para que tenga un rango de acción. Vamos a mencionar algunos errores o algunos defectos de soldadura, los más comunes. El primero es la socavación, que es cuando derretimos el metal base más de la cuenta. ¿Sí? Puede ser por alto amperaje o puede ser por mala técnica de soldadura. O sea, si estamos soldando un tubo aquí y nos comemos parte de ese tubo, como en la foto que está ahí, entonces eso es una socavación. Estamos dañando el tubo que debería quedar parejito y recto con el cordón de soldadura. Las porosidades son muy comunes. Las porosidades se originan porque cuando estamos soldando dentro del metal líquido que se está solidificando ahí queda gas atrapado con una burbuja de gas. Y cuando sale a la superficie deja un poro, un agujero, literalmente un agujero. Esos poros pueden ser superficiales como se ve en esta foto, o sea que se ven a simple vista, pero también pueden ser poros internamente. A veces no se ven, así que es un poquito delicado. Pero bueno, en la mayoría de los casos que estamos viendo nosotros aquí de verjas y de estructuras livianas para techos, se van a ver los poros. Si son muy grandes como esto de la foto, ahí tenemos que ver, oye, aquí hay un problema, la máquina está mal regulada, hay que ver qué está pasando. Muchas veces los poros se generan por contaminantes, porque como les dije, son gases que salen, ¿no? Entonces, si yo tengo aceites y grasas y suciedad en la superficie que estoy soldando, cuando sueldo, eso se calienta y hierve, como quien dice, la grasa se hierve y entonces queda el poro. Y entonces es importante también limpiar antes de empezar a soldar para que no nos pase eso. Otro defecto que es terrible, que no es permitible nunca, son las rajaduras o las grietas, ¿sí? Si estamos tirando un cordón y vemos que está rajado, eso no funciona. Simplemente las grietas nunca son aceptables, las grietas, ni pequeñas ni grandes. Claro, si son muy pequeñas puede ser que no se vean, habría que usar otras técnicas, pero si es una grieta visible, no es aceptable y generalmente hay que rehacer esa soldadura. O sea, quitar la soldadura con esmeril, con un disco de desbaste y volver a soldar. También está lo que es falta de fusión. Aquí se pueden ver en este ejemplo las dos condiciones. Falta de fusión es que no llego a derretir completamente o a uniendo con calor tanto la placa como el metal de soldadura que estoy poniendo. Eso pasa cuando tenemos a veces bajo amperaje o también puede ser mala técnica del soldador, que no llegamos a fundir completamente. Entonces quedan zonas que no quedan unidas, ¿sí? Entonces eso no es aceptable tampoco. Hay que esmerilar esa parte y poner un cordoncito adicional, así como en las socavaciones. Este tema es muy importante. Muy bien, bueno, muy importante, cuando se hace la soldadura, hay que limpiar. Esto es algo que tiene que ser automático en todo trabajo de soldadura. Nosotros soldamos y una vez se enfría la escoria, un par de segundos, no hay que dejarlo que se enfríe demasiado, porque si no es muy dura de quitar la escoria, a veces se pega mucho. Tenemos que usar nuestro cepillo de alambre, nuestra piqueta, que es la que se ve aquí, son herramientas básicas del soldador. Podemos usar también discos de alambre que están más automatizados cuando son distancias o longitudes grandes, discos con una esmeriladora pequeña, discos de alambre para quitar esa escoria y poder ver la soldadura. Si no quitamos la escoria y no limpiamos, no podemos ver cómo quedó la soldadura y identificar esos defectos de la misma, ¿no? Luego que limpiamos, es importante también eliminar, antes de aplicar una pintura o de hacer un paso siguiente, siempre debemos quitar aceites y suciedades con solventes o removedores de pintura y finalmente se aplica la pintura ya cuando tengamos el trabajo terminado. Digamos, podemos aplicar pinturas anticorrosivas a la soldadura. Hay pinturas que traen tanto la parte anticorrosiva como la parte de acabado en un mismo producto. Y tenemos varios, lo que son los minios rojos, minio plateado, que le llaman también, que son pinturas anticorrosivas para proteger de la corrosión el trabajo que estamos realizando. Aquí podemos ver algunas de las que tenemos disponibles en Hobson, en la sección de pinturas también. Esto es importante porque el trabajo de soldadura hay que terminarlo bien, no se puede dejar hacia la intemperie. También tenemos para la parte de verjas y herrería el Metaltech 3 en 1 y el Master Versatil, que son productos
que tienen diferentes colores de acabado para darle ese toque final al trabajo de soldadura. Y así pueden ver que queda un trabajo bien hecho, muy bonito, y queremos que se vea bien esa soldadura, esa verja con esa bien soldada, ¿no? Eso, al final, lo que queremos lograr. Algunos errores comunes en el trabajo de soldadura en verjas: a veces se usa un amperaje muy alto, ¿sí? Y puede producir perforaciones o socavaciones, o sea que derretimos de más de lo que tenemos que derretir. A veces soldar demasiado corrido, como hablamos hace un momento, puede originar distorsiones. Hay que repartir el calor por diferentes lugares para que no se tuerza. Si usamos electrodos contaminados, puede producir porosidad excesiva, o sea, si están húmedos, si se mojaron con aceite, si algo les cayó, eso va a producir porosidad. Los electrodos tienen que estar secos y limpios, preferiblemente guardarlos siempre en su empaque original hasta que los vamos a usar. Muchas veces agarramos los electrodos y nos metemos 10 electrodos al bolsillo, y cuando los vamos a usar están mojados por el sudor de uno mismo. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas, porque eso nos produce problemas en la soldadura que después no nos acordamos dónde salen. También muy bajo amperaje provoca falta de fusión y soldaduras frías, o sea, soldaduras que no llegan a unirse, que usted le da un golpecito, un pan y se rompen, ¿sí? Eso es lo que se conoce como soldaduras con falta de fusión. Vamos a nuestra tercera encuesta. Vamos a ver. Voy a compartir aquí la tercera encuesta. Iniciamos la votación de la tercera. Cuando se va a resoldar una verja, ¿se debe repartir el calor en diferentes lugares para evitar que se tuerza? ¿Cierto o falso? Muy bien, muchas gracias por esas respuestas. Damos más de 600, casi 700 respuestas. Un par de segundos adicionales. Finalizamos la votación. Muchas gracias. Aquí les comparto los resultados. Es cierto, completamente. Tenemos que repartir el calor. Esa es una técnica muy importante, sobre todo si el trabajo que estamos realizando lleva una cantidad considerable de soldadura. El calor que aportamos a la estructura, a la verja que estamos haciendo, nos puede originar serias distorsiones y que al final no funcione, no queden las medidas correctas. Entonces, lo más seguro es llevarlo poco a poco. Es todo un arte esto, pero lo más conservador siempre es llevar la soldadura poco a poco y repartir el calor. Continuamos. Vamos a hablar un poquito ahora de techos. Hemos hablado de soldadura en verjas, en trabajos de herrería. Vamos a mencionar un poco ahora sobre soldadura en estructuras livianas, que llamamos, las estructuras que se hacen con carriolas, que es lo que soporta básicamente el techo, ¿no? Cuando nosotros tenemos una galera o un techo en nuestras casas, la mayoría de nuestras casas están hechas en la parte del techo, fuera de la estructura principal, que es como una estructura secundaria, están hechas con carriolas. Entonces, lo que vamos a mencionar en esta sección es más o menos cómo hacer las soldaduras con las carriolas, qué cuidados hay que tener y qué electrodos utilizar, por ejemplo. Decimos que el diseño de nuestro techo, la estructura, como dijimos, se usa generalmente con carriolas, que son perfiles estructurales livianos, son hechas también de acero de bajo carbono. La diferencia con las láminas negras que se utilizan y los perfiles negros que utilizamos en herrería es que las carriolas están recubiertas de una capa de zinc, llamamos que es el material galvanizado, ¿no? Tenemos carriolas de todos los tamaños disponibles en Hobsa, y esas carriolas, cuando las vamos a soldar, se comportan muy similar a lo de la herrería, pero generalmente son materiales más delgados, ¿sí? Porque las carriolas, por ejemplo, la más gruesa es calibre 16, que es 1.5 milímetros aproximadamente, y se comportan diferente porque si uno le metemos exceso de calor, se van a perforar muy fácilmente. Entonces hay que tener un poquito de cuidado ahí. En el tema de las carriolas es importante, en lo posible, hacer el preensamblaje, o sea, que nosotros podamos ya montar componentes, soldar en el piso siempre es más cómodo que soldar arriba en la estructura. Cuando es posible hacerlo, es recomendable hacerlo porque así ya la estructura va preensamblada, punteada, obviamente, no lo vamos a resoldar completamente, sino que punteada la estructura, como se ve en esta foto, la ponemos en la posición y luego se hace el trabajo de resoldar ya directamente en sitio. Una de las recomendaciones que es posible con nuestros productos, las carriolas TA, es que podemos hacer este ensamblaje de la carriola para formar un tubo cerrado, ¿sí? Que muchas veces nos gusta para tener el look de la carriola en el techo cerrada completamente, que no se acumule basura, no se acumule nada ahí. Es importante, los pasos básicamente son los mismos que cuando vamos a hacer
la soldadura en verjas, acercamos la varilla al metal y hacemos el arco eléctrico. En el caso de la carriola hay que hacerlo con un poquito más de cuidado porque, como les dije, el material es más suave. También hay un punto adicional aquí de seguridad, que el humo de la carriola, el humo que sale de esta soldadura todavía es un poquito más complicado para la salud porque estamos quemando también la parte de zinc. Así que es muy importante mantenernos alejados del humo, no estar ahí todo el tiempo respirando. Pues aquí pueden ver, por ejemplo, el punteo de la carriola para hacer la carriola acoplada o enchapada, que le llaman, que hacemos un pequeño tubito de la carriola. En este caso, se puede usar ambos electrodos, 6011 o 6013. Recomendable usar el 6013, que tiene menor penetración, es un poco más suave el arco, y así tenemos menos probabilidad de socavar la carriola, o sea, de hacer una perforación o algo por el estilo. Recomendable el 6013, pero el 6011, un soldador que lo maneje bien, lo puede utilizar también sin ningún problema. Ese punto que está ahí está hecho con 6011. La estructura punteada ya también podemos puntear cuando estamos arriba, por ejemplo, estas vistas son ya la estructura armándose en un techo. Ahí se van colocando pequeños puntos, se va cuadrando toda la estructura, se va verificando las medidas, que todo esté bien, y cuando ya está todo en posición punteado, entonces se procede el resoldado de la estructura. Eso es importante para no cometer errores. El resoldado siempre va a ser un poquito más complicado en las estructuras porque tenemos que soldar en posiciones difíciles. No se puede soldar siempre en plano, y en horizontal es lo más fácil de soldar. Pero en vertical y sobre cabeza es más difícil. Necesitamos más amperaje, necesitamos que el soldador tenga mejor pulso porque es más difícil mantener la distancia del arco ahí arriba. También es más difícil cuando está fuera de posición, ¿no? Esa parte, o en posiciones verticales y sobre cabeza. Esas son un poquito más difíciles, van a exigir más del soldador de tener más cuidado en esos casos. En este caso se puede usar, como les dije, soldadura 6011, 6013, y el proceso es muy similar a lo que mencionamos ya con las verjas, ¿no? Mantener el arco ahí un poquito para el punteo y cuando vamos a resoldar, mantener ese arco por más tiempo. Es importante, nos damos cuenta cuando la soldadura está saliendo bien. Si nosotros vemos un soldador que el arco es constante y homogéneo, ustedes lo escuchan ahí, él va continuo ahí, eso es un buen cordón. Pero si empezamos a escuchar, escuchamos diferentes sonidos, ahí nos damos cuenta que el arco como que no está muy constante. Puede haber que haya suciedad, puede ser que el electrodo no esté bien, esté húmedo, o puede tener varios problemas, ¿no? O que la superficie esté oxidada, también puede ser. Por eso es importante también tener la superficie limpia antes de empezar. Y cuando hacemos la soldadura, tenemos que limpiar también. Por ejemplo, aquí se aplicó un cordón de soldadura en esa junta que está allí, vertical, y si no la limpiamos no podemos ver si está bien o está mal. En este caso, después de la soldadura, quitamos la escoria, quitamos el humo que deja el electrodo cuando se quema, y entonces podemos mirar la soldadura, cómo quedó, ¿sí? Cómo quedó, si quedó bien o quedó mal, si quedó huecos ahí, o si está muy socavado, ahí lo podemos ver fácilmente. Las mismas herramientas para limpieza, generalmente lo más fácil es el cepillo manual, sobre todo si son así distancias cortas. Si son distancias muy largas, entonces podemos usar algo eléctrico. Y la piqueta, que es la herramienta básica. En el caso de las estructuras hay que tener más cuidado porque si le damos muy fuerte con la piqueta, la hundimos, la golpeamos. Luego de hacer todo esto, y es muy recomendable después de soldar estructuras y estas cosas, que se ha enfriado a temperatura ambiente, ponerle pintura, para lo cual limpiamos la superficie después de quitar con el cepillo. Quitamos con thinner, puede ser, quitar la suciedad, y para entonces aplicar la pintura. Esas pinturas, sobre todo en el caso de las carriolas, hay que tener, hay pinturas ya especiales para pintar las carriolas directamente, como el Metalex Metal Primer Galvanized de Master, que es una pintura a base de agua y que pega directamente sobre la carriola, no como algunas pinturas que cuando pintamos sobre carriola se puede desprender. En este caso hay pinturas que están diseñadas exclusivamente para ese proceso. Algunos problemitas en la soldadura, por ejemplo, ¿cómo saber si algo está bien soldado? En el caso de las estructuras o de los perfiles livianos de carriola y estas cosas, lo más crítico puede ser las porosidades. O sea, si tenemos poros muy grandes, un poro muy grande es un poro que se ve a simple vista a una distancia de un pie. Por ejemplo, este que está aquí, eso tiene un zoom bien grande. No era un poro muy grande, era un poro pequeño, pero si lo vemos a simple vista, hay que rellenarlo, esmerilar nuevamente y rellenarlo. Eso lo vamos a explicar un poquito ahora cómo hacerlo. También si hay perforación, si soldamos con demasiado amperaje o la máquina está mal regulada, vamos a comernos más de la cuenta de la carriola y vamos a ver huecos y vamos a ver cosas feas ahí. El otro es la salpicadura. Cuando estamos soldando con amperaje muy alto, también chisporrotea demasiado. También tiene que ver el ángulo de inclinación del electrodo. A veces hay que cambiar el ángulo un poquito y mejora el tema de la salpicadura. Algunos errores comunes en la soldadura de techos.
Utilizar demasiado amperaje, lo que vamos a decir, se puede perforar o podemos socavar el material demasiado. Cuando tenemos presencia de aceite y contaminante en las carriolas, eso produce porosidad y también puede producir falta de fusión porque no podemos hacer el arco correctamente. Es importante también, si vemos presencia de aceite en la carriola antesolar, limpiar esa parte para que no haya problemas de porosidad. Como los espesores son delgados, recuerden que también podemos tener deformaciones con el exceso de calor. Si soldamos demasiado, partes muy corridas, por lo menos esa junta para formar la carriola enchapada no se debe soldar corrida porque se puede torcer la carriola. Con puntos es suficiente, que es opcional también, no necesariamente los puntos largos. También tener cuidado que al soldar se quema la capa de zinc de la carriola, por lo que es recomendable, después que se enfría, limpiar la escoria y limpiar la suciedad que queda y ponerle un producto contra la corrosión. No pintar sin quitar la escoria de la soldadura, porque hay a veces me pasa que pintamos encima de la escoria, eso no hace ningún trabajo porque la escoria es muy porosa y no protege entonces la pintura la corrosión posterior en el trabajo. Vamos a nuestra cuarta encuesta, la última del día de hoy. Momentito, cuarta encuesta. Ahí vamos. ¿Cuál de los siguientes no se debe limpiar la soldadura en una carriola? ¿Con cuál de los siguientes no se debe limpiar la soldadura en una carriola? Muy bien, vamos a tener unos segundos para las respuestas. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Buenos estudiantes del día de hoy. Están poniendo muy buena atención. Eso es muy bueno. Muy bien. Muy bien. Terminamos la votación. Muchas gracias. Efectivamente, no debemos limpiar con agua. Es decir, de las opciones que están aquí, podemos limpiar la soldadura con piquetas, dándole poquitos golpecitos ahí para que se levante la escoria, cepillándolo con el cepillo de alambre de manera que el humo y la escoria también salga. O si la longitud de la soldadura es muy larga y queremos hacerlo un poco rápido, podemos usar un disco de pulir que tenga lija grano 60, grano 80, y así quitamos rápidamente la suciedad de la soldadura que hemos realizado. Muy bien, muchas gracias por contestar las encuestas. ¿Qué hacemos si ya está mal soldado? O sea, hicimos el trabajo y fuimos a verlo y, uy, a mí no me gusta eso. Yo lo vi en el seminario que eso no debe quedar así. Esos huecos, esa cosa, nos damos cuenta, entonces hay que hacer algo, ¿no? Aquí hay algunas recomendaciones generales para reparar lo que ha quedado tal vez no de la mejor manera. Las socavaciones, que son ese derretir el material base, más allá de lo que debería, generalmente tenemos que rellenarla, ¿sí? Una socavación es disminuir el espesor del material o hacerle un agujero, quitarle un pedazo de material. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es poner un cordón adicional. Hay que tener cuidado con el cordón adicional porque si lo hacemos muy grande, entonces va a quedar abultada la soldadura y se ve mal también. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado. Lo más recomendable es rebajarlo un poco primero y después pasar otro pase, meter otro pase. Porque cuando nosotros tenemos un pase primero, ya el primer pase de soldadura, y metemos otro encima, se puede abultar mucho el cordón y también lo van a ver que se ve feo. Entonces, el cordón no debe tener una altura muy alta. De hecho, en una junta a tope, el refuerzo máximo recomendado es de un 32 pulgada, que es 1 milímetro más o menos, es muy poquito. Entonces, socavaciones, quitar un poco y dar otro pase para rellenar lo que está socavado. En las porosidades, si hay muchas porosidades muy continuas y muy grandes, hay que también esmerilar con un disco de desbaste y meterle otro pase encima, asegurándonos de que el nuevo pase no genere porosidades, ¿no? Pero generalmente cuando tenemos porosidades nos damos cuenta de una vez en las primeras pulgadas del cordón, o sea, cuando empezamos a soldar. Entonces, si vemos porosidad de una vez, hay que ajustar la máquina o hay que limpiar o hay que sacar los electrodos frescos. O sea, hay que tomar esa acción antes, obviamente no hacer todo el trabajo que tenemos metros y metros de soldadura llena de poros y después tener que repararla. Eso es también importante. Cuando está empezando el trabajo, uno llega y mira los primeros cordones, oye, me está quedando bien. Oye, aguántate ahí, eso está lleno de poros, no me vas a dejar toda la soldadura así. Eso es importante. Porque también repararlo después es más tiempo, más costoso y no siempre queda bien. Cuando se suelda bien a la primera vez, queda mejor, siempre queda mejor. Dijimos hace rato de las grietas. Si tenemos grietas, son inaceptables. No podemos tener grietas en la soldadura. Si nos damos cuenta que tenemos una grieta en algún cordón importante, una soldadura de las carriolas o de un tubo, un plato,
o en el caso de las verjas, cuando soldamos la verja al muro, por ejemplo, que lo soldamos con unos pequeños pines a la estructura de concreto del muro. Si vemos grietas ahí, eso hay que arreglarlo. No puede haber una grieta porque con el tiempo esa grieta va a ir aumentando, va a ir creciendo y puede haber una fractura definitiva en la soldadura. Entonces, para la grieta hay que esmerilarla, quitar la soldadura completamente y volver a soldar. La grieta hay que repararla con esa manera. Hay algunos procesos más complejos para soldadura más avanzada, que hay que hacer algunos agujeros y un taladro y cosas, pero eso no aplica aquí. La falta de fusión, generalmente ese cordón, si tiene falta de fusión es que no ha pegado bien con el metal base, entonces ese cordón hay que quitarlo, hay que desbastar y volver a soldar. Si se dan cuenta, en la mayoría de los casos hay que quitarlo y volverlo a hacer, así que lo mejor y lo más recomendable es hacerlo bien a la primera, sobre todo en soldadura, porque el retrabajo de soldadura tiene muchas probabilidades de quedar deficiente cuando lo tenemos que hacer 2 veces. Y bueno, el tema de la salpicadura, que son ese montón de... Si nosotros estamos soldando, vemos unas chispitas que salen por todos lados. Generalmente esas chispas son pequeñas y cuando cae no se nota, pero cuando cae, si son muy grandes, está salpicando demasiado, vamos a ver un montón de puntitos alrededor del cordón de soldadura. Eso no es aceptable. Generalmente se puede quitar con el cepillo, o sea, con el cepillo o con la piqueta, pegándola así ligeramente. Si se puede quitar así, perfecto, pero si no se puede quitar, entonces va a haber que meter un disco de desbaste o algo así más fuerte, ¿no? Hay que tener cuidado con la salpicadura. También nos damos cuenta al principio, si está pasando, hay que ajustar algo en la máquina para que no pase, porque es igual, trabajo adicional que no queremos repasar. Una palabrita sobre mantenimiento de estructuras de soldadura. Importante, si tenemos una verja que ya fue soldada, la instalamos, pintadita, todo está nítida, hacerle su revisión. O sea, no olvidarnos de ella para toda la vida, sino simplemente cada año, por lo menos en el tiempo seco, hora de verano, pasar y darle una vuelta. Oye, mira, aquí se está oxidando, esta soldadura aquí está rajada, cosas así por el estilo. Uno la empieza a inspeccionar, a hacer esa revisión visual. Igualmente la estructura, si tengo un techo en mi casa, puedo pasar por ahí, mirarlo, por lo menos una escalera a baja altura y ver cómo está la soldadura, si todo se ve bien, si hay puntos de corrosión que estoy viendo, a veces se mete el agua por algunos lugares y no nos damos cuenta, y eso ocasiona corrosión en la estructura. Lo primero es limpiar, lavar con agua y una solución de cloro, puede ser con agua y cloro, o algún detergente también suave, algún jabón suave para quitar el moho, la suciedad, esas cosas que se acumulan. Y entonces, si tenemos puntos de soldadura, óxido en la soldadura en ciertos puntos, eliminar con lijas o cepillos de alambre o algún otro método abrasivo para quitarla. Tenemos que quitar el óxido y quitar la pintura vieja. Y luego colocar la pintura primaria para reforzar la protección contra la corrosión y darle el acabado de esmalte, se aplica en este caso. Muy importante lo que les había mencionado anteriormente, el énfasis en las áreas de difícil acceso. Si tenemos lugares de difícil acceso, ahí se va a acumular el óxido, ahí va a salir primero, porque no llega la pintura. Hay que tener cuidado con esos resquicios por ahí. Muy bien, algunos resumen o aprendizajes importantes de esta presentación antes de ir al periodo de preguntas y respuestas. Hoy aprendimos la nomenclatura de los electrodos, ¿sí? Cómo funcionan los mismos, cómo se escogen los mismos para diferentes usos. Básicamente hablamos de 6011, 6013 y 7018. Aprendimos también la importancia del ajuste de la máquina de soldar cuando la vamos a empezar la primera vez o cuando ya la estamos seteando para un trabajo, cómo se debe regular, cómo debe ser el tamaño de los cordones, el amperaje. Ahí hay unas guías muy importantes para eso. Generalmente los electrodos, la caja del electrodo dice, oye, para AC de tanto a tantos amperios, DC de tanto a tantos amperios. Así que ahí está, en la misma caja te dice cuánto debes utilizar. Aprendimos las características y ventajas de los distintos tipos de máquinas de soldar, las convencionales, las inversoras que conocemos también, que consumen menos electricidad. Y bueno, dependiendo del equipo, de nuestro presupuesto, podemos utilizar una u otra máquina, ¿no? Y entonces, el tema de armado y de resoldado, cómo puntear y cómo resoldar correctamente, repartir el calor cuando estamos haciendo una verja o una estructura. Y aprendimos a reconocer los defectos básicos, ¿sí? Tuvimos los defectos básicos principales y cómo corregirlos de inmediato o prevenirlos. En el caso que ya vimos, oye, ese pedazo de cordón está quedando con muchos poros, aguántate ahí, vamos a corregir esto antes que me llenes de porosidad toda la soldadura. Eso es bien importante. Entonces son conceptos básicos, pero muy importantes que podemos aplicar en nuestras actividades del día a día. Muy bien, abrimos entonces el telón para el periodo de preguntas y respuestas. Con mucho gusto lo que podamos atenderles en este periodo. Recuerden que las preguntas se ponen en la sección de preguntas, no en la sección de chat, para que podamos atenderlos más eficientemente. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Queremos recordarle que la sección de preguntas y respuestas
Es un complemento, ya la capacitación ha terminado, y si ustedes quieren, con mucho gusto pueden salir, y si no, se pueden quedar con mucho gusto también en la parte de preguntas y respuestas, le consultaremos todas sus dudas. Importante, esta capacitación se va a estar enviando a sus correos, no se preocupen, para ver los detalles, sobre todo de la parte de los cordones de soldadura que habló el ingeniero, muy interesante esa sección, así que no se preocupen que hoy en la tarde les va a estar llegando el video de esta capacitación con esta información. Entonces, ingeniero, empezamos con las preguntas. Tenemos una consulta del señor Robinson. Él quiere saber específicamente con relación a las máquinas de soldar, ¿qué se recomienda con las nuevas tecnologías que han hecho de los equipos, los portátiles versus los de una bobina? ¿Qué son más recomendables para los tipos de trabajo hoy en día? Bueno, todo iniciando depende del presupuesto, ¿sí? Ambas máquinas hacen el trabajo. Tal vez las inversoras, las más modernas, digamos así, tienen varias ventajas: menos consumo de energía, más livianas. Si tengo que moverla a lugares difíciles, va a convenir una inversora. Si lo voy a tener en un taller, la máquina ahí siempre en el mismo lugar, que no la tengo que mover, me conviene más una convencional porque no necesito moverla mucho. Pero bueno, todo depende también del presupuesto, porque hay diferencias en precios. Y también del consumo de energía. Si lo que estamos hablando es un trabajo grande y pesado por todo un mes, 2 meses completos, tal vez me convenga un inversor porque voy a bajar la factura de la electricidad. Pero si son trabajos eventuales pequeños y livianos, tal vez pueda trabajar con la máquina convencional. Hay que hacer un balance, ¿no? Hay que hacer, como quien dice, los pros y los contras. Yo recomiendo, hagan una listita. La convencional me cuesta tanto, la inversora me cuesta tanto. Con esta, el trabajo es grande, sí o no, el trabajo, tengo que mover la máquina grande, sí o no. Hago una listita de los puntos más importantes y decido cuál es la que me funciona. Ambas hacen el trabajo, también depende si quieres soldar con DC solamente o si puedes soldar con AC. Las máquinas convencionales, algunas solamente son AC, entonces si quieres mejorar con un acabado más exigente, es mejor soldar con DC. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Acosta, para un hierro muy delgado, ¿cuál sería el amperaje correcto para no fundir el metal? Bueno, depende de qué tan delgado. Te estamos hablando de carriolas. Podemos empezar a probar como de 60, 70 amperios, con electrodo 60-13, con un amperaje bajito, y ahí lo vamos regulando. Si tiene que bajarle más, pero puede empezar a probar por ahí con electrodos 60-13, 60, 70, 80 amperios, no más de ahí, con un electrodo pequeño también. Eso ayuda a veces también a utilizar un electrodo más delgado. En vez de un octavo, utilizar 332. Gracias, ingeniero. Tenemos otra pregunta con relación a las máquinas que se denominan inverter. Específicamente, ¿en qué se diferencian a las anteriores que se conectaban a una fuente principal? Si pueden repetirlo, por favor. Sí, la conexión es la misma, o sea, ellas se conectan directamente al tomacorriente o al 220 si es 220 lo que tenemos disponible. La diferencia es cómo la máquina internamente convierte la energía de la red eléctrica a la energía que necesitamos para soldar. En las máquinas convencionales, ellas tienen unos transformadores de corriente con bobinas de cobre internamente, que pasa una bobina más de un tamaño y otra bobina de otro tamaño, tantas vueltas de un lado y tantas vueltas del otro lado, y sale la corriente que queremos. En el caso del inversor, no tiene transformador, o sea, no tiene ese montón de cobre, esa bobina de cobre dentro de la máquina, sino que tienen tarjetas electrónicas con capacitores y toda una serie de circuitos integrados que convierten esa electricidad de la fuente, de la red normal a la electricidad que necesitamos para soldar. Básicamente esa es la diferencia principal, la manera de la conversión de la energía de la que viene de la red a cómo lo vamos a usar. Por eso es que las máquinas inverter pesan mucho menos, porque no tienen esas bobinas de cobre dentro de los transformadores, sino que son tarjetas electrónicas. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Carlos Bryden, ¿cómo saber qué amperaje necesita para el breaker de la máquina? ¿Para él? Para el breaker de la máquina. El amperaje. Para el breaker donde va a conectar la máquina. Correcto. Ok, eso depende también de varias cosas en el tema de la distancia que tenemos de la máquina al panel donde nos vamos a conectar. Generalmente cuando hacen trabajos así normales en casa, podemos conectarnos en breaker de 20, 30, 40 amperios, pero depende del tamaño de la máquina. Hay algunas veces se necesita un breaker más grande cuando vamos a hacer soldaduras más pesadas. Si es una máquina inversora pequeña, con un breaker de 20 amperios funciona bien. Si es una máquina más grande, una convencional, y vamos a soldar pesado, puede llegar a necesitar 60 amperios. O sea, depende de eso. Gracias, ingeniero. Nos consulta el señor Miloven, ¿qué aplicación específica tiene la corriente AC, corriente DC polaridad directa y DC polaridad inversa? Bueno, ahí hay electrodos que solamente funcionan con AC.
y hay electrodos que funcionan AC y DC. Hay electrodos que funcionan AC, AC y DC con electrodo positivo y electrodo negativo. Más que todo cambia el tipo de arco eléctrico, la suavidad del arco, la forma en que estamos soldando, eso cambia un poco y depende de lo que estemos buscando, ¿no? Yo lo que ahí recomiendo es, si estamos buscando algo en especial, consultar la ficha técnica del fabricante del electrodo, eso hay que verlo directamente para ver qué estamos buscando. En general, con AC tenemos mayor amperaje, con DC podemos soldar con menos amperaje y es más fino, más constante el arco. Sobre todo si tenemos un trabajo más fino, es mejor usar DC a que tengamos un trabajo, digamos, más robusto, que no importa tanto el acabado o la estabilidad del arco, entonces podemos utilizar AC. Gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta del señor Mora. Si no sabemos la composición exacta del metal que se va a soldar, ¿cómo se debería seleccionar el electrodo correcto? ¿O cuál sería el más funcional? Sí, esa es una buena pregunta. Podemos estar 95% seguros que la mayoría de los platinas, hierro, todo lo que conocemos como hierro negro, ya sean platinas, planchas de hierro, chaneles, vigas, tubos cuadrados, tubos redondos, casi todos esos materiales, las carriolas, son acero de bajo carbono. Ahí podemos estar casi 95% seguros. A menos que sea una plancha especial o un material especial, que generalmente eso lo vamos a saber. Ahora, si no sabemos definitivamente y estamos teniendo problemas de grietas, problemas de falta de fusión, puede ser que el material sea algo desconocido, sobre todo si es plancha o alguna tubería especial. Pero en la mayoría de los productos de construcción que utilizamos y que vendemos en Hopsa, es acero de bajo carbono y no debe tener problema en seleccionar el electrodo. 6011 si es un material, digamos, de 316 o 316 hacia arriba, y 6013 le funciona para materiales más delgados. Esa es la selección básica. Gracias. Tenemos una consulta casualmente de la soldadura 6013 con el señor Roberto Durán. Con un amperaje menor al recomendado en la tabla y aún así se funde, ¿se realiza la función? Se funde se refiere a que... O sea, ¿Qué pasa si la soldadura 6013 con un amperaje menor al recomendado en la tabla y aún así se funde, puede realizar su función? Sí, sí, lo puedes realizar. Ya les digo, depende mucho, hay varios factores que afectan. O sea, el rango de amperaje que pusimos ahí en las tablas son una guía, pero puede haber variaciones hacia abajo, sobre todo viendo la condición superficial del metal, si está limpio o si está oxidado, se comporta diferente. Qué distancia del cable de soldar tengo también afecta el amperaje. O sea, hay muchas cuestiones que... Si funciona con 55 en vez de 60, perfecto, eso no tiene ningún problema. Lo importante es que cuando vemos la soldadura acabada, se vea como debe ser y que no tenga defectos. Gracias. Nos pregunta el señor Bustamante con relación a los trabajos de herrería. ¿Qué diferencia existe entre diseños de herrería de acero macizo y acero hueco? ¿Se debe aplicar diferente soldadura? Digamos que cuando tenemos tubos huecos, hay que tomar muy en cuenta el espesor de la pared del tubo. Es muy diferente soldar un tubo de un 16 a soldar un tubo de un octavo, por ejemplo. El tubo de un 16 hay que soldarlo con más cuidado porque se puede tener problemas de perforaciones si sube mucho el amperaje. Si el tubo o si la barra es maciza, obviamente entonces es más fácil, tenés más material de respaldo allí y puede que no tengas tantos problemas de perforación. Esa es básicamente la diferencia. Cuando el tubo es macizo o la barra maciza, entonces tienes más material ahí de soporte y puedes subir un poquito más el amperaje que cuando es un tubo hueco. Gracias, ingeniero. Nos preguntan si existe algún color en donde debe quedar el cordón para saber si es buena la soldadura. El color de acabado del cordón. Correcto. Eso es muy variable. No existe ninguna normativa ni ninguna regla sobre los colores. No existe nada de eso. Pueden ser variados los colores dependiendo de la composición del electrodo. Cada electrodo de cada fabricante es diferente. Eso es importante verlo también. Por eso es importante revisar las recomendaciones del fabricante del electrodo, porque ahí pueden tener algunas composiciones. Hay una norma internacional que es la AWS A5.1 para las varillas de electrodo de este tipo de soldadura SMAW, y ellos dan unos rangos de composición de los electrodos. Siempre y cuando el fabricante del electrodo se mantenga dentro de esos rangos, se certifica como quien dice que es un electrodo, por ejemplo, 6011 o 6013. Pero ciertos fabricantes le pueden poner ciertas químicas un poquito diferentes y esa química puede cambiar la tonalidad de los cordones al final, pero no hay nada específico contra eso. Gracias, ingeniero. Nos preguntan si existe alguna técnica
que se utiliza para hacer una soldadura corrida y perfecta, nos dice el señor Bedoya. Bueno, soldaduras perfectas siempre son deseables, pero son difíciles. Hay muchas técnicas. Para el proceso mismo de la soldadura hay muchas técnicas. Digamos que es importante la inclinación del electrodo con respecto al trabajo. Es importante que tengamos continuidad de un arco estable, o sea, que la máquina esté dándonos una estabilidad continua. Ahora, en varilla, acuérdense que nosotros tenemos que estar cambiando ese electrodo a cierto tiempo, más o menos cada 3 pulgadas, porque ese electrodo se nos va acabando. Es importante para que el cordón se vea nítido, saber cómo terminar y cómo reiniciar el siguiente cordón, sobre todo si lo vamos a poner ahí uno a continuación del otro. Hay algunas técnicas, por ejemplo, que se llaman de backstep, o sea, que donde yo termino, me voy adelante y no voy pegando cordón con cordón, sino que voy repartiendo el calor. Entonces, hay muchas cosas y eso ya tendríamos que meternos directamente en el taller de soldadura para estudiarlo un poquito más, pero sí hay técnicas que ayudan a mejorar el desempeño del soldador, sobre todo la práctica. Es muy importante empezar a tirar cordones ahí sobre la lámina, viendo cómo me queda, viendo si ajusto la máquina así, si cambia un poquito la posición, cómo va cambiando el cordón de la soldadura. Gracias. Tenemos una consulta del señor Gregorio en donde nos pregunta si debe remover el químico que tienen los metales antes de realizar una soldadura. El químico, bueno, generalmente los tubos negros y los materiales de herrería sí traen algunos aceites que lo protegen contra la corrosión, básicamente eso. También a veces lo que vemos encima que se ve negro es una pequeña laminilla, esa laminilla es de protección contra la corrosión también, que se le da al perfil cuando sale del molino de fabricación. Eso no debe afectar, si está bien adherida a la superficie no debe afectar, pero si vemos que está levantándose, es conveniente remover, limpiar eso antes de empezar a soldar. Si todavía sentimos que hay presencia de aceites o líquidos o algo así, lo recomendable es calentar un poco esa área que se va a soldar para que se queme lo que hay ahí y así nos aseguramos que no quede humedad, que no quede aceite. Eso lo podemos quemar antes de soldar y así nos aseguramos que esté más limpia la pieza. Podemos usar una antorcha de calentar con un soplete, con llama neutra y ponemos allí para que se caliente un poco la junta y eliminemos cualquier suciedad que quede por ahí. Tenemos una consulta sobre, nos dicen, usted acaba de mencionar que debemos tener mucho cuidado con el humo del soldar la carriola. ¿Recomienda alguna máscara de vapores? Hay máscaras medio rostro, creo que tenemos disponible en Hopsa, con unos filtros de vapores orgánicos que funcionan perfectamente. Ya están diseñadas para eso, máscaras de soldar. Las más convenientes, obviamente, son de medio rostro para que solamente le tapen la nariz y la boca. Y traen unos filtros redondos que se acoplan a la máscara. Son máscaras reutilizables y los filtros se cambian. Si no recuerdo mal, hay unos filtros que son rosados, que funcionan muy bien para eso, y son especialmente diseñadas para eso. Las que no son reutilizables también las pueden conseguir como máscaras para soldador. Ya vienen así, digamos, diseñadas para eso y eso le mantiene segura la respiración. Ahora, lo más importante es siempre, aunque tengamos la máscara, poner nuestra cabeza en posición alejada del humo. El humo siempre va a agarrar hacia arriba, a menos que haya mucha brisa. Si hay mucha brisa, entonces nos ponemos a favor del viento para que el humo se vaya hacia otra parte. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Mendoza, ¿por qué se necesita más amperaje para soldar sobre la cabeza? Muy bien, cuando soldamos sobre cabeza la longitud de arco siempre va a ser más difícil la longitud de arco me refiero a la distancia de separación ahí, ¿no? Entonces como estamos contra la gravedad tenemos que meter más amperaje para poder asegurarnos que se quede el metal ahí arriba. Eso es un poquito difícil, es la posición más difícil de soldadura, la posición 4G para la placa en vertical, pero sí se requiere un poquito más, sobre todo por la longitud de arco que estamos por debajo y que estamos contra la gravedad. Gracias. Nos pregunta el señor Gilberto, ¿en qué casos se utiliza la polaridad invertida? La polaridad invertida se puede utilizar, creo que lo mencionamos aquí con el electrodo. Vamos a ver acá la tablita rápido. La polaridad invertida se recomienda, vamos a buscar la tablita aquí para tenerla a mano. No, en esta no está. Pero bueno, la polaridad invertida se recomienda para electrodo, por ejemplo, 60-11, se puede utilizar con polaridad invertida. Es mejor, el arco es más estable en polaridad invertida con el 60-11. Así que sí, se recomienda para mejorar. Siempre que tenga una máquina que pueda utilizarlo en polaridad invertida y lo recomienda el electrodo, es mejor en polaridad invertida que en polaridad directa. No todos lo pueden hacer, no todos los electrodos, pero cuando se pueda es recomendable.
Gracias, ingeniero. Nos consulta el señor Pérez si existe una distancia del cordón de soldadura en una carriola. Distancia del cordón. ¿Cuál es la distancia del cordón de soldadura en una carriola? No, no entiendo muy bien esa pregunta, pero bueno, si se quiere, en carriola la soldadura es, digamos, se suelda justo lo que se necesita, porque como los materiales son delgados, no podemos sobrecalentar la pieza. Entonces, para puntear como esto que vemos en la pantalla, con media pulgada, 3/4 de pulgada de largo es suficiente, porque este es un punto, digamos, para asegurar que no se deslice una carriola con la otra. Si estamos punteando, 1/4 de pulgada, no más de eso es suficiente para armar el trabajo. O sea, como en estos casos son cordones bien cortitos para armar. Ya cuando vamos a resoldar, en situaciones como esta, si la junta va a estar expuesta a la inclemencia del tiempo, a la humedad y todo eso, es recomendable soldarlo todo alrededor para que no se meta la humedad por ahí. Si no está expuesto, perdón, a la humedad, entonces se pueden hacer cordones verticales a ambos lados, de manera que tenga la mayor cantidad de soldadura sin necesidad de hacerlo todo alrededor. Depende de cada caso, pero un par de pulgadas es suficiente. Gracias. Nos pregunta el señor Ojeda, para soldar piezas de bajo calibre, ¿qué es mejor? ¿Soldadura con electrodos de 1/8 o de 332? Siempre es mejor más delgado, si la lámina es muy delgada. Si la lámina es muy delgada, es más delgado, es mejor. Yo diría que 332. 60-13 en ese caso, sí, también. 60-13, 332. Tenemos una consulta con relación a la soldadura 60-13. Nos dicen, si tiene poca capacidad de penetración, esto nos indica que no debe usarse para estructuras que estarán expuestas a esfuerzos, peso. ¿Nos puede confirmar? Eso es correcto. O sea, el electrodo 60-13 para una estructura que va a soportar una carga considerable, tubos, vigas, esas cosas, no es recomendable. Para estructuras es recomendable el electrodo 70-18 y eso es todo un tema aparte que podríamos ver el tema de soldadura estructural. Aquí estamos hablando de cargas livianas en techos y obviamente en herrería, que son cosas más bien decorativas, ¿no? Más bien decorativas. Gracias, ingeniero. Nos preguntan si existe algún abrasivo para eliminar el óxido en los cordones de soldadura sin necesidad de lijar. Abrasivo no. Hay algunos productos que son limpieza, preparador de metales, los fabricantes de pintura venden algunos productos. Hay que tener cuidado con eso porque algunos dejan residuos que también son malos para el cordón de soldadura. Lo mejor para quitar el óxido antes de soldar es un buen cepillo de alambre. Si está muy fácil, utilizar una lija en un disco de esmeril para quitar el óxido, pero es muy recomendable hacerlo mecánicamente que con un producto químico, porque el químico va a salir más caro y no le va a asegurar que salga el óxido que está mal adherido a la superficie. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Estanciola, ¿a qué temperatura derrite un electrodo? Bueno, el acero tiene el punto de fusión arriba de 1700, 1800 grados centígrados. Eso está por ahí arriba, más o menos, 1900 grados centígrados. Son temperaturas considerablemente altas. El acero de bajo carbón, sobre todo, la sección de bajo carbono del diagrama hierro-carburo de hierro nos muestra fácilmente que estamos hablando de 1700, 1800 grados centígrados por ahí. En caso de electrodos que tienen humedad por mucho tiempo, ¿cómo se pueden recuperar? Depende de qué tan mojado estás, pero algunos electrodos, sobre todo los electrodos estructurales, se pueden colocar en hornos de secado. Eso se recomienda más que todo para electrodos estructurales. Muchas veces, los electrodos son relativamente económicos en comparación con lo que estás haciendo en el trabajo en general. Si el electrodo está mojado, encharcado y cosas así, yo recomiendo no utilizarlo. Abrir otra caja y sacar un electrodo nuevo, eso es más seguro. Si es una cantidad muy grande, habría que evaluarlo, porque hay algunos hornos de secado para electrodos, tienen que meterse ahí varias horas a cierta temperatura para recuperar que el recubrimiento tenga las propiedades correctas, pero no siempre es posible. Gracias, ingeniero. Tenemos una pregunta del señor López, si existe un amperaje para herrería. No existe un amperaje único, o sea, es muy variable porque depende de la posición que estés soldando, depende de qué tipo de tubería, de tubo o de pieza estés soldando, así que no, el rango está ahí para todos los electrodos y todos los diámetros y todo lo demás. Vas a estar alrededor de los 100 amperios, eso es un promedio muy a grosso modo, pero va a cambiar de trabajo a trabajo. Gracias. Nos preguntan si existe una ventaja entre la soldadura AC y DC o al final dependerá de cómo se ejecute. Quiero pasarle aquí esta pregunta. Nos está acompañando de Lincoln Electric en esta mañana
el señor Carlos Díaz. Carlos, si estás ahí, nos puede ayudar a contestar esta pregunta. ¿Qué ventaja tiene, por ejemplo, en una máquina AC225 utilizar, repite la pregunta? AC o DC. Sí, existe una ventaja entre el AC, DC o depende de cómo se ejecute el proceso. Sí, buenos días, ¿cómo estamos? Bueno, siempre se recomienda soldar DC. Es más, como es corriente directa, a lo personal, la soldadura queda mejor, tiene mejor penetración que la C. O sea, para mí la ventaja es DC, o sea, DC corriente directa es más estable, el cordón queda mucho mejor. No sé si esa era es que no vi bien, si me repitan la pregunta. Excelente, Carlos. No, está muy bien. Sí, básicamente es eso, ¿no? Cuando tenemos AC o DC, básicamente es el nivel de acabado de la pieza y el nivel de penetración. Como decía Carlos, en DC tenemos mayor penetración. En AC va a ser más superficial la soldadura, pero todo depende de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, un 6013 AC con lámina delgada funciona perfectamente bien, pero si estamos soldando un tubo con un plato, ya con AC no nos va a llegar a fundir bien en la raíz, por ejemplo, del filete, cosas así por el estilo. Gracias. Seguimos, Natalie. Sí, claro. Ingeniero, tenemos una consulta con relación nos preguntan si la máquina de soldar con electrodos es la misma técnica de máquinas de alambre. Nos consulta el señor Dean. No, no es la misma técnica, no es el mismo proceso. En este seminario nos hemos circunscrito al proceso de varilla solamente, de SMAW. Es cierto que hay procesos, digamos, un poco más avanzados o más modernos, donde en vez de un electrodo como este, se utiliza un rollito de alambre que alimenta la máquina. Tiene sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es ese de que el alambre se alimenta automáticamente o semiautomáticamente. Yo no tengo que mover la mano para alimentar el electrodo. O sea, el alambre sale solo. Pero, desventaja, el equipo es mucho más costoso. Generalmente cuando sueldas con alambre, sueldas con gases o necesitas gas de protección para que la soldadura quede muy bien. Y entonces tener el gas de protección significa también tener un tanque de gas de suministro, ya sea de CO2 o de argón o de lo que se necesite, reguladores de gases y todas esas cosas, alimentador de alambre. Es decir, en la soldadura que se conoce como MIG o GMAW, que sería la sigla comparativa con SMAW, hay ventajas y hay desventajas. Cuando hay soldadura muy larga, muy corrida, también es más rápida que la soldadura con varilla, pero tiene sus desventajas, ¿no? El costo del equipo, si el trabajo es pequeño, no es necesario, no se justifica, cosas así por el estilo. Tiene sus ventajas y sus desventajas, pero es totalmente diferente. Y como ese hay otros 10 procesos que podríamos utilizar también, pero cada uno tiene su aplicación específica. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Bosques, cuando la soldadura está salpicando, ¿es porque el amperaje está alto o bajo? Sí, generalmente es porque el amperaje está muy alto, o sea, hay demasiada fuerza en el arco, entonces eso hace que el metal salte y salpique. Pero también puede ser la dirección o el ángulo en que está soldando. A veces también cambiando un poquito el ángulo, inclinando un poquito más el electrodo, deja de salpicar un poco. También puede ser que tengas contaminación en la placa. Pero lo más común es que sea que está muy alto el amperaje. Gracias. Nos pregunta el señor José Ángel, ¿cómo saber de primera instancia que la corriente que debe utilizarse al momento de conectar la máquina de soldar? La corriente de la red o la corriente del soldar. La corriente no especificó. Para la red, vamos a tratar de contestar las dos partes. Si es conectarse a la red, la máquina te dice qué voltaje de entrada puede utilizar. Si puede usar 110 o 220, o si puede usar ambos. Hay algunos inversores que pueden usar ambos y no tienes que hacer nada en la máquina. Eso es importante revisarlo en la máquina. Y el amperaje para soldar ya lo podemos estimar en base a la tabla o en base a las sugerencias que nos dice la misma caja del electrodo. Ellos siempre dicen, bueno, este es un electrodo 6013 de un octavo. En AC se puede usar en tanto y en DC en tanto. Ahí más o menos te dice el amperaje que dice que se necesita para arrancar, y ahí puedes hacer una prueba, ves cómo te sale el cordón y lo vas regulando de ahí en adelante. Las máquinas son fáciles de regular, generalmente tienen una palanquita o una pequeña perilla que uno va girando y va ajustando el amperaje. Ingeniero, tenemos consulta nuevamente del electrodo 6013, si se pueden utilizar en todas las inverter, nos pregunta el señor Lescano. El 6013 es un electrodo básicamente para... 13. 6013. 6013 se puede utilizar en AC y DC, o sea que sí se puede utilizar en las inverters sin ningún problema. Sí, correctamente, se puede utilizar.
Gracias. Bueno, esta consulta puede también ser para el señor Carlos, si existe reguladores de voltaje para las inversoras o para los tipos de máquinas para protegerla de los picos de voltaje. Tiene problemas ahí con el audio. Uh-huh. Bueno, para avanzar la pregunta, ahí está Carlos. Sí, que bueno, los reguladores que se pueden utilizar depende si la estás usando ya hay reguladores 220 que se usan como los aire acondicionados, puede ser una opción, depende de cuánto amperaje también consuma el equipo. Un inversor está consumiendo de 25, 23 amperios y hay reguladores que venden comercialmente que manejan eso. Sería bueno ponerle un protector, no está de más ponerle un protector. Pero se recomienda, si vas a poner un protector, que sea en 220. Siempre el equipo en 220 va a trabajar mejor que en 110. Acuérdese que más uses corriente, entre más, si usas un 220 o un 110, el 220 siempre te va a consumir menos que el 110. Así es, muy importante eso para el consumo. Siempre es mejor conectar en 220 la máquina que en 110. El consumo de la red, o sea, lo que nos vamos a facturar va a ser menor si conectamos la máquina en 220. Gracias. Ingeniero, tenemos una consulta del señor Sánchez. ¿Con qué puede soldar aluminio? Bueno, aluminio, hay electrodos para soldar aluminio, ¿sí? No es tan fácil, se puede hacer. Hay electrodos que se pueden utilizar para soldar aluminio. Y hay otros procesos también para soldar aluminio. Mi preferido para soldar aluminio es el proceso que se conoce como TIC o GTAW, siguiendo las siglas normalizadas. Es un proceso mucho más fino y de menos aporte de calor a la superficie. Lo recomendable es utilizar el proceso GTAW o TIC, que se conoce comercialmente. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Máximo, ¿cuál sería el ángulo correcto al que se debe poner el arco para que la soldadura quede mejor? Bueno, el ángulo, ahí tendría que conseguirles un pequeño diagrama. No tengo un diagrama aquí de los ángulos del electrodo, pero están generalmente normalizados, ¿no? Tiene un ángulo de inclinación, es un poquito menos de 45 grados con respecto a la superficie plana de la pieza, ¿no? Esa respuesta sí se la debo, como quien dice, en detalle, porque no tengo el diagrama aquí conmigo. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor Osvaldo, ¿qué número de cables se recomiendan para alargar los cables de una máquina inverter o de las convencionales que suele hasta 660 amperios? El tamaño del cable. Sí. El tamaño del cable. El número de cable. Ajá, la máquina a la red o del mismo portaelectrodo de la tierra, no especifica esa parte. No lo especifica. Ok, hay que tener cuidado. Generalmente el cable estándar, si no me falla la memoria, es el cable 2.0 para el tema de la tierra y del portaelectrodo. No sé si quieres profundizar un poquito más ahí, Carlos, con el tema de la conexión de las máquinas, los cables recomendados y eso. Sí, mira, siempre se recomienda a un inversor mejor alargar la conexión eléctrica para tener menos pérdida a la hora de si alargamos el portaelectrodo. También varía el espesor, o sea, si vas a alargar el portaelectrodo se recomienda que sea un cable ya arriba de 2 milímetros. Ya más de 50 pies vas a comenzar a tener pérdidas. Por eso siempre se recomienda mejor alargar la extensión eléctrica con un cable 3x8, que sería lo más ideal. Pero se recomienda que sea la parte eléctrica y no los cables de portaelectrodo ni de grombo. De soldar, exactamente. Correcto. Muy bien, muchas gracias. Es importante también, recordando un poquito el tema de los aspectos de seguridad, en estos temas siempre tratar de asesorarse con algún electricista idóneo para no cometer ningún error de este tipo, porque acuérdense que estamos manejando corrientes fuertes allí y puede haber un accidente. Gracias, ingeniero. Nos preguntan si una máquina se conecta en 220, ¿es necesario el alambre a tierra o solo los dos que lleva la corriente? Nos pregunta el señor Justo. Bueno, en mi opinión siempre es necesario el aterrizaje, siempre. Si no tenemos una tierra, tenemos un problema potencial, un riesgo más alto. Siempre es deseable tener todos los equipos aterrizados. Esa es mi recomendación general. Gracias, ingeniero. Tenemos consultas nuevamente con relación al calibre. ¿Qué tipo de calibre es recomendado para soldar y no fundir el metal? Nos pregunta el señor Simón. Bueno, esa pregunta es un poquito amplia porque depende de lo que vamos a hacer, ¿no? Sí, y depende de presupuesto, depende de varias cosas.
Si vamos a hacer una cerca, por ejemplo, podemos usar tubo y queremos usar tubo cuadrado de 1x2 o de 1x1, por ejemplo, ahí tenemos opciones de un 16 o de 332 y depende de qué tan fuerte queremos que se haga la cerca, ¿no? Digamos que hasta 332 se puede soldar sin ningún problema. Entre más grueso sea el tubo o la pared del tubo va a ser más fácil o un poco menos problemático, pero depende de muchas cosas. Ahí más que todo es ver el tema de presupuesto y el tema de resistencia que queramos de la estructura. Gracias. Nos pregunta el señor Guillermo, ¿por qué siempre se oxida o corroe primero en el cordón? Esa es una buena pregunta. El cordón siempre se va a oxidar primero porque es una zona de mayor concentración de esfuerzos, ¿sí? Internamente, cuando el metal se solidifica, esa solidificación es muy lenta y poco controlada porque se enfría el aire, y esa parte hay mayor concentración de esfuerzos y funciona como el ánodo, la parte que se corroe en un circuito de corrosión. Entonces, sí, siempre va a pasar eso. Y además de eso, el cordón queda expuesto, o sea, no tiene protección, no tiene la película negra esa que llaman calamina del resto de la soldadura, si es lámina negra, o en caso de que sea lámina galvanizada, obviamente le estamos quitando la capa de zinc porque la estamos quemando cuando soldamos, entonces esa parte también se va a corroer primero. Básicamente esa es la respuesta, porque queda desprotegido en el caso de la lámina galvanizada y es una zona de alta concentración de esfuerzos residuales, tanto por la aplicación del calor y la soldadura, y eso va a ser el punto inicial de corrosión. Y bueno, muy relacionada, tenemos una consulta del señor Rubén. Si sería bueno cortar metales con el electrodo. No es una práctica que yo recomiende, lo he visto muchas veces porque, número uno, tienes que abusar de la máquina, o sea, para que los que no saben, no lo hagan tampoco, pero para que sepan lo que estamos hablando aquí, muchos soldadores cuando van a cortar un pedazo de lámina o quieren perforar algo, suben el amperaje de la máquina a lo máximo o muy alto. Y claro, como tenemos un exceso de corriente en el electrodo, cuando lo ponemos sobre la pieza, la vamos a cortar. O sea, se funde completamente y se cae y se rompe, se corta. Es una manera de hacerlo, no es recomendable. O sea, si me preguntan a mí, no lo recomiendo. Si ven, claro, funciona y lo hacen, pero en ese caso estamos abusando de la máquina porque le estamos poniendo un exceso de amperaje para algo para lo cual no fue diseñada. Siempre es mejor utilizar un disco de corte en lo posible, con su guarda de protección. O si el corte ya es algo muy pesado, utilizar un equipo de oxicorte apropiado, ¿no? Si es algo muy pesado, son placas gruesas o una máquina de plasma. O sea, hay muchas opciones para cortar de manera más elegante que con el electrodo. No lo recomiendo, la verdad. Gracias, ingeniero. Nos pregunta el señor, bueno, es una consulta más que todo el señor Jorge. Para soldar las carriolas, ¿es necesario soldar subiendo o se puede soldar bajando todo el tiempo? Si fuera una aplicación full estructural de vigas y tubos, esa cosa, la respuesta sería siempre subiendo, ¿ok? Como las carriolas es una estructura secundaria y liviana, nos importa más que quede uniforme la soldadura y muchas veces se logra mejor bajando. Ahora, subiendo tienes mejor control del arco y mayor penetración, ¿ok? Así que yo recomendaría siempre tratar de hacerlo, acostumbrarnos a hacerlo subiendo siempre. Gracias, ingeniero. Tenemos muchas consultas con relación a los cordones que se utilizan para soldar. Si tenemos alguna guía que le podemos suministrar. Tenemos muchas consultas con relación a eso. La guía del tamaño del cordón, me imagino, vamos a regresar aquí a la foto que teníamos para ver si eso ayuda un poco. El cordón ideal está entre 2 y 3 veces, el ancho del cordón, entre 2 y 3 veces el diámetro del electrodo. Más acercándonos a 2 que a 3, pero eso es una guía simplemente, ¿no? Y la altura del electrodo, creo que me pasé, no me lo pasé. La altura del electrodo debería ser, en temas de estructura o en este tema, no debería pasar de un 32avo sobre la superficie. Puede ser un poquito más, pero ahí un 32 debería estar bien. Si nos pasamos un octavo, hay un pequeño rango, creo que es entre un octavo y un 32 y un octavo, el alto máximo del cordón. El tamaño del cordón, el ancho, o sea, como se ve aquí en el ancho, depende del diámetro del electrodo, depende de la velocidad de avance, depende de varias cosas. Pero digamos que el cordón correcto debería ser entre 2 veces y 3 veces el tamaño del electrodo. Por ejemplo, un electrodo de un octavo, el ancho del cordón debe ser entre un cuarto y 3 octavos, más o menos. ¿Sí? Siempre y cuando se vea bien, y hay que ver también el tamaño de si tenemos bisel o no tenemos bisel, eso puede disminuir el tema. Gracias, ingeniero. Y también tenemos muchas consultas con relación a la cantidad de electrodos para un trabajo de soldadura. Si existe alguna tabla que le podemos suministrar
o algún cálculo especial. Tenemos muchas consultas con relación a ese tema. Si la consiguen, me la prestan porque es difícil, no es fácil, no existe algo normalizado para eso. El cálculo más cercano que tenemos, digamos así, es que, o sea, calcular que de una varilla de 1/8 nos rinde 3 pulgadas de largo de cordón, más o menos. Eso es lo más cercano que tenemos. Y con esas 3 pulgadas, si tenemos, qué sé yo, 30 pulgadas que soldar, vamos a necesitar más o menos 10 varillas, una cosa así por el estilo, ¿no? Y ahí sacamos la cantidad de libras, calculando que en una libra de electrodos de 1/8 aproximadamente hay 15 a 16 varillas, ¿no? Dependiendo de la marca. Entonces eso depende un poquito de eso. Es la mejor guía que les puedo dar. 3 pulgadas a partir de una varilla. Gracias. Ingeniero, nos consultan cómo se reconoce cuando es hierro fundido. Nos consultan varios clientes, incluyendo al señor José. Generalmente el hierro fundido le va a dar problemas para soldar, ¿sí? Cuando lo trata de soldar, hay algunas formas de probarlo con las chispas, el color y la forma de las chispas que genera cuando le paso el disco de esmerilar. Eso es más difícil de determinar a simple vista si no se tiene mucha experiencia. Lo más fácil es probarlo. Pruebe a soldarlo y se va a dar cuenta que si es hierro fundido, generalmente se le va a rajar y no le va a agarrar fácilmente, va a tratar de despegarse porque es un material que tiene mucho carbón, ¿sí? Tiene silicio también, y ese carbón hace que la soldadura en el punto de unión ese, la soldadura quede de alto porcentaje de carbono y se pueda endurecer rápidamente. Si se endurece rápidamente, se puede rajar fácilmente, se puede partir. Entonces, esa es una manera. La soldadura en acero de bajo carbono es una soldadura flexible. Si usted la usa, ella se dobla y está tratando de romper un punto, usted se da cuenta que usted le da y lo tiene que doblar completamente para romperlo. Pero si está soldando con un pedazo de hierro fundido, eso con un golpe se va a rajar y se va a romper. Ahí se va a dar cuenta rápidamente. Gracias, ingeniero. Tenemos muchas consultas con relación a la parte de los voltajes y en efecto, como dijo el ingeniero, siempre es bueno verificar la parte con un electricista. Consultas de cómo conectar los cables de corriente a la 220 en la caja de breaker o cómo ver la polaridad. No sé, ingeniero, si me puede dar una recomendación, porque son muchas consultas con relación a conectar la máquina directamente al breaker, a la electricidad. Sí, esa parte, como mencionó Carlos hace un rato, es siempre preferible a tratar de alargar los cables de corriente en vez de los cables de soldar. Y ahí yo repito, tratemos de asesorarnos con algún electricista con idoneidad, porque ese es un tema bastante delicado. Y para no cometer errores que pueden generar un accidente, sí recomiendo que se asesoren esa parte con su electricista de confianza. Gracias, ingeniero. Muchísimas gracias a todos por participar. No se preocupen, esta información la vamos a estar haciendo llegar en la tarde de hoy. Cualquier consulta, escríbanos por WhatsApp al 6550-1921. Hay muchas consultas con relación a las máquinas también, de los detalles de conexión. Con mucho gusto pueden hacer sus consultas a través de este medio y el señor Carlos le puede responder sus consultas, sobre todo porque son casos muy específicos de cómo manejar los amperajes de las máquinas. A todos, que pasen muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su participación. Esperamos verlos próximamente. Hasta luego, gracias. Buenas tardes. Hasta luego.